Mi cuñado se iba a casar. Mis suegros nos obligaron a cederles nuestra habitación. Nos mudamos en secreto. Una semana después, la noticia de que habíamos comprado un chalet de 1 millón de euros los dejó pálidos. Me llamo Carmen. Tengo 36 años y llevo 8 años casada. Siempre pensé que mientras fuera una persona prudente, paciente y buena llevando el hogar, tarde o temprano la familia de mi marido vería la sinceridad de mi corazón. Pero me equivocaba. Nunca imaginé que un día, solo porque mi cuñado se iba a casar, mis suegros nos obligarían a entregar la habitación que habíamos reformado con nuestro propio dinero, y que luego, con total descaro, nos empujarían a irnos de la casa, como si solo fuéramos unos inquilinos de paso. Esta historia comenzó una noche cuando Hugo, el hermano menor de mi marido, trajo de repente a su novia para presentarla y anunció que se casarían en poco más de un mes. Toda la casa, que normalmente era silenciosa, se llenó de repente de alboroto, como si hubiera una fiesta. Mi suegra, Rosa, no paraba de sonreír. Iba de un lado a otro, de la cocina al salón, repitiendo sin cesar: «Al fin Hugo quiere sentar cabeza. Esta vez tengo que organizar una boda por todo lo alto. Que nadie tenga nada que criticar». Hugo era el hijo menor y el ojito derecho de mi suegra. Tenía casi 30 años, pero nunca había tenido un trabajo estable. Un mes trabajaba unos días y al siguiente lo dejaba porque sentía que no encajaba en el ambiente. No tenía dinero, pero en cuanto a ropa, teléfonos y motos, siempre quería lo mejor. Cada vez que le faltaba dinero, volvía a casa a quejarse a su madre. Y al final, los que siempre teníamos que sacar la cartera éramos mi marido y yo. Mi marido, Alejandro, y yo vivíamos con mis suegros en aquel adosado de 3 plantas desde que nos casamos. No porque no quisiéramos independizarnos. Al contrario, desde el 3er año de matrimonio habíamos sugerido muchas veces alquilar un piso cerca del trabajo para que fuera más práctico. Pero cada vez, Rosa se negaba rotundamente. Siempre decía: «Si os vais, esta casa se quedará muy triste. La familia tiene que vivir junta para estar unida y cuidarse mutuamente». Al principio me conmovía escuchar eso. Pensaba que mi suegra realmente nos quería y deseaba que la familia estuviera unida. Pero después de vivir juntos mucho tiempo, lo entendí todo. Lo que ella llamaba estar unidos significaba, en realidad, que nosotros dos asumiéramos la mayor parte de los gastos de la casa. La luz, el agua, el internet, la compra del supermercado, las medicinas de los padres e incluso las reparaciones de las goteras del tejado, la sustitución de la bomba de agua estropeada y hasta la compra de un sofá nuevo para el salón. Casi todo lo pagábamos nosotros. Nunca se lo eché en cara, pero cada euro que salía no caía del cielo. Era el resultado de mis horas extras haciendo informes contables hasta altas horas de la madrugada, y de los días en que Alejandro volvía de las obras con la ropa llena de polvo, pero aún tenía que quedarse haciendo planos técnicos. Nuestra habitación estaba en la 2ª planta y era la más grande de la casa. Cuando nos casamos, la habitación no era más que un cuarto viejo con la pintura desconchada. El techo tenía moho por las filtraciones de agua y la ventana se atascaba. Fuimos Alejandro y yo quienes sacamos el dinero para reformarla. Impermeabilizamos todo. Pusimos tarima flotante, hicimos armarios empotrados, instalamos aire acondicionado, cambiamos las cortinas y compramos una cama y un colchón viscoelástico en condiciones. No era por presumir, sino porque después de trabajar duro todo el día, también necesitábamos un rincón privado, limpio y tranquilo para descansar. Sin embargo, desde que Hugo anunció su boda, empecé a notar que la forma en que mi suegra miraba esa habitación había cambiado. Subía y bajaba a menudo. Se quedaba en la puerta, echaba vistazos hacia adentro y chasqueaba la lengua. Un día llegó a insinuar: «Esta habitación, si fuera un dormitorio nupcial, quedaría preciosa, ¿verdad? Es tan amplia y luminosa. Los invitados quedarían impresionados al verla. La escuché, pero intenté calmarme. Pensé que tal vez hablaba por hablar, aunque ya tenía un mal presentimiento. 3 días después, durante la cena, todo quedó claro. En ese momento, acababa de dejar una sopera en la mesa cuando mi suegra se aclaró la garganta. Mi suegro, Antonio, estaba sentado disfrutando de su copa de vino. Mientras tanto, Hugo tenía las piernas cruzadas perezosamente bajo la mesa y no paraba de contestar mensajes de Lucía, su futura mujer. Rosa miró a Alejandro, luego me miró a mí y dijo despacio: «Lo he estado pensando. Cuando Hugo se case tiene que tener una habitación en condiciones. Cuando venga la familia de la chica, no vamos a decirles que van a vivir en la habitación pequeña del final del pasillo». Me quedé de piedra. Alejandro dejó los cubiertos y preguntó directamente: «¿Qué quieres decir, mamá?». Rosa sonrió, pero era una sonrisa forzada. «A ver, os lo digo para que lo vayáis pensando. La habitación que ocupáis ahora es la más grande. ¿Qué os parece si, temporalmente, os mudáis al trastero de la planta baja? Si se arregla un poco,
se puede usar sin problema. Al oír eso, se me hizo un nudo en la garganta. Ese trastero de la planta baja era húmedo, no tenía ventanas y en época de lluvias el agua solía filtrarse por las paredes. Durante todo este tiempo, esa habitación solo se había usado para apilar cajas de cartón, trastos viejos y algunos sacos de provisiones. Pero mi suegra lo dijo con tanta ligereza, como si me estuviera pidiendo que cambiara el mantel de la mesa. Alejandro miró a su madre y su voz ya se había vuelto grave. «Mamá, ¿quieres que cedamos nuestra habitación para Hugo?» Rosa frunció el ceño de inmediato. «No os estoy echando. ¿Por qué te pones así? La casa es pequeña. Los mayores deberíais ceder ante los menores. Vosotros lleváis mucho tiempo casados, podéis vivir en cualquier sitio. Hugo se va a casar ahora. Tenemos que quedar bien delante de la familia de su futura mujer». Fue entonces cuando Hugo finalmente levantó la cabeza y sonrió con superioridad. «Venga, por favor, Alejandro, Carmen. Me voy a casar una vez en la vida. ¿Cómo va a vivir mi futura mujer en una habitación tan pequeña?» Lo miré a él y luego a mi suegra, y de repente sentí un escalofrío en la espalda. Durante años, éramos nosotros quienes pagábamos las facturas de esta casa, nos ocupábamos de la comida, de cada reparación, y de cada vez que Hugo se metía en problemas. Pero cuando nosotros necesitábamos un lugar decente, nos empujaban a un trastero húmedo para dejarle sitio a otro. Aún no había dicho nada cuando escuché a Alejandro preguntar de nuevo, pronunciando cada palabra con claridad. «¿Y si no queremos mudarnos al trastero? ¿Qué pasa?» Rosa se quedó callada unos segundos y luego apartó la mirada. Su voz sonó indiferente. «Si no queréis, pues alquilad algo fuera temporalmente. Al fin y al cabo los dos trabajáis, no os falta el dinero». En ese momento lo entendí todo. No nos estaba echando explícitamente, pero cada una de sus palabras abría la puerta de par en par para empujarnos fuera. Y tal vez, desde hacía mucho tiempo, en esa casa nunca nos habían considerado realmente como familia. Recordando el pasado, cuando pisé por primera vez esa casa como nuera, la situación no era tan tensa como ahora. Antes, mi suegra era muy dulce. Rosa me cogía de la mano delante de los familiares, sonreía amablemente y decía: «A partir de hoy, Carmen es como mi hija. Si hay una nuera más en la casa, significa que hay más bendiciones». Yo me emocionaba mucho al escucharlo. Como mujer que se casa lejos de su familia, ¿quién no espera ser querida por la familia de su marido y ser tratada como a una hija? Después de casarnos, Alejandro y yo hablamos alguna vez de irnos a vivir solos. No porque no quisiéramos a sus padres, sino porque los dos trabajábamos con horarios irregulares, y vivir solo sería más flexible. Pero cuando mencioné la idea, Rosa la rechazó de plano. Dejó el plato en la mesa y su tono sonó como un reproche cariñoso. «Acabáis de casaros y ya queréis iros de la casa. Luego la gente dirá que la suegra y la nuera no se llevan bien. Quedaos aquí unos años. El dinero que ahorréis lo podéis guardar. Así luego podréis comprar un chalet más grande». En aquel momento, Alejandro y yo creíamos que lo decía por cariño. Alejandro incluso me dijo: «Mi madre es un poco estricta con los detalles, pero nos quiere mucho. Si nos quedamos aquí unos años, además de poder ahorrar, mis padres no se sentirán solos». Yo asentí. Pensé que el matrimonio no era solo cosa de dos, sino que también implicaba responsabilidad hacia ambas familias. Pero es cierto que hay cosas que, al principio, solo muestran su lado bueno. Con el tiempo se ven los cálculos ocultos. Apenas unos meses después de casarnos, todos los gastos de la casa empezaron a recaer en nosotros. Al principio eran cosas pequeñas. Un día mi suegra decía que había que pagar la factura del gas, y yo le hacía una transferencia. Otro día mi suegro decía que se había fundido una lámpara, y Alejandro compraba una nueva. Luego, la factura del internet, la luz, el agua, la compra de comida, y hasta los suplementos para los padres empezaron a sumarse cada mes. Intenté convencerme de que, como no era que vivía allí, contribuir era lo normal. Pero entonces, mi suegra empezó a tener una costumbre extraña. Ella seguía yendo al mercado, pero a final de mes ponía una pequeña libreta delante de mí. En ella estaban anotados todos los gastos: carne de ternera, pescado, fruta, aceite, detergente, las pastillas para la tensión de Antonio, el calcio para ella. Empujaba la libreta hacia mí con una sonrisa y decía: «Yo ya soy mayor, la pensión es pequeña. Vosotros, que aún sois productivos, ayudad un poco a vuestros padres. No es normal que teniendo un hijo y una nuera trabajando, los padres tengan que gastar su pensión en todas las necesidades». Yo no era tacaña, de verdad que no. Solo me sentía un poco triste porque nunca me preguntaba si ese mes estábamos pasando por dificultades o si habíamos tenido un gasto grande. Le daba el dinero, y ella lo aceptaba con toda naturalidad, como si fuera nuestra obligación. Poco a poco, la palabra ayuda desapareció y se convirtió en nuestra responsabilidad. Si ella necesitaba cualquier cosa, me llamaba.
Si algo de la casa se rompía, llamaba a Alejandro. Mientras tanto, Hugo, su hijo mimado, seguía viviendo a cuerpo de rey, como un invitado en su propia casa. Al volver a casa, tenía la comida caliente lista. Tiraba la ropa sucia en cualquier lado y alguien se la lavaba. Si se le rompía la moto, la madre llamaba a Alejandro. Si se le rompía la pantalla del móvil, se quejaba a mí. Una vez, Hugo se emborrachó con sus amigos y rompió la luna del coche de otra persona. La indemnización era de 2.500 euros. No se atrevió a decírselo a su padre y se encerró en su habitación. Mi suegra se sentó en el salón a llorar desconsoladamente y le dijo a Alejandro: aún es joven, se juntó con malas compañías. Tú eres su hermano mayor, si no le ayudas tú, ¿quién lo hará? Alejandro estaba entre la espada y la pared y le respondió: mamá, yo no puedo estar pagando siempre los errores de Hugo. Tiene que aprender a ser responsable. Al oír eso, Rosa cambió el tono de inmediato. Se secó las lágrimas y miró a mi marido como si fuera un extraño. ¿Cómo puede ser tan calculador siendo su hermano de sangre? Yo os di a luz a los dos. ¿Cómo es posible que el que tiene mejor posición se quede de brazos cruzados viendo sufrir al otro? Al final, Alejandro transfirió el dinero. No lo culpé, porque entendía que estaba atrapado entre el deber filial y los lazos familiares. Desde ese día, empecé a anotar en secreto todos los gastos. No para echárselo en cara a nadie, sino porque soy contable. Entiendo que si el dinero en una familia no es transparente, tarde o temprano se convierte en un problema. El coste de la reforma de nuestra habitación, la impermeabilización, la bomba de agua, el arreglo de la instalación eléctrica, la compra del mueble del salón y hasta las aportaciones para eventos familiares. Guardé los recibos de todo. Solo en la habitación que ocupábamos, el coste total de la reforma, los muebles y los electrodomésticos superaba los 40.000 euros. Mientras tanto, seguíamos ahorrando en secreto para nuestros propios planes. Pensábamos que cuando tuviéramos suficiente, compraríamos un chalet de alrededor de 1.200.000 euros. Esa casa no era solo para vivir más cómodos, sino que también planeábamos invitar a nuestros padres a vivir con nosotros si querían. Una vez le dije a Alejandro: cuando tengamos la casa nueva, dejamos esta vieja para Hugo. Se va a casar pronto y necesita estabilidad. Al escucharme, Alejandro me cogió de la mano y me dijo: que pienses tan a largo plazo hace que te quiera aún más. Sinceramente, una vez quise preparar una salida honrosa para todos. No necesitaba pelear por la casa vieja, ni competir con Hugo. Solo esperaba que en el futuro todos tuvieran un lugar decente para vivir y que no hubiera más roces. Pero la vida es irónica. Las personas a las que una vez quisimos ayudar terminaron siendo las primeras en pisotear nuestra paciencia. Y la casa que una vez consideré un lugar para conservar el calor familiar, en realidad, desde hacía mucho tiempo, solo nos veía como un cajero automático que pagaba puntualmente las facturas cada mes. Después de que mi suegra sacara el tema de ceder la habitación, empecé a observar todos los movimientos de la casa con más atención. Antes de aquello, Lucía ya había venido de visita varias veces. Era el tipo de chica que a simple vista parecía muy educada. Sus frases siempre sonaban corteses. De su boca no paraban de salir cosas como: sí, señora Rosa. Sí, Alejandro. Sí, Carmen. Pero sus ojos no podían ocultar su naturaleza calculadora. Cada vez que entraba en la casa, escrutaba el sofá, los muebles, las escaleras y cada rincón de las paredes, como si estuviera tasando el precio de la casa de sus futuros suegros. Lucía siempre iba bien vestida, con vestidos que le quedaban perfectos, un bolsito al hombro y un perfume intenso. Cada vez que Lucía venía, mi suegra parecía rebosar de felicidad. Se afanaba en prepararle café, pelarle fruta y servirle las mejores pastas. Una actitud muy diferente a la cara de cansancio que solía poner cada vez que yo le pedía ayuda en la cocina. Le sonreía a Lucía con mucha dulzura y hasta yo me sentía rara cuando le decía: haz como si estuvieras en tu casa, Lucía. Cuando seas mi nuera tendrás que estar aún más relajada. Yo no odiaba a Lucía desde el principio. Al fin y al cabo aún no era parte oficial de la familia. Pero había un detalle que me hacía sentir incómoda. Cada vez que subía a la segunda planta, Lucía se detenía bastante tiempo frente a la puerta de nuestra habitación. Al principio pensé que solo tenía curiosidad porque nuestra habitación parecía más luminosa que las demás. Pero una tarde, justo cuando llegué del trabajo, vi que Lucía estaba dentro de mi habitación con Hugo y mi suegra. La puerta estaba abierta de par en par. Lucía estaba en medio del cuarto, observando desde los armarios empotrados hasta el tocador y la ventana. Tocó las cortinas de un azul suave que yo había elegido con mucho esfuerzo y sonrió. La habitación de Hugo es preciosa. Cuando nos casemos quiero cambiar las cortinas por unas de color crema para que quede más elegante. Esa mesa creo que se puede quitar. Quiero poner un mueble para mis cosméticos. Me quedé paralizada en el umbral. Esa frase me apuñaló los oídos.
La habitación de Hugo. Esa era mi habitación y la de mi marido. El lugar donde habíamos vivido durante 8 años. Todo lo que había allí lo habíamos comprado con nuestro propio dinero. Miré a Hugo, esperando que lo aclarara, pero él solo estaba apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos, sonriendo como si aquello fuera lo más normal del mundo. Mi suegra también estaba allí. Lo escuchó y lo vio todo, pero no corrigió a Lucía en absoluto. Incluso asintió con la cabeza. ¿Te gusta el color crema? Sí, es un color limpio y da mucha luz. Todo esto se puede cambiar. Lo importante es que estés cómoda. Al oír eso, sentí que la sangre se me helaba. Resultó que no era un malentendido de Lucía, sino que alguien había hecho a propósito que pensara así. Esa noche se lo conté a Alejandro. Él, que se estaba quitando el reloj, se quedó en silencio un buen rato. Le pregunté, ¿crees que tu madre ya le ha dicho algo a Lucía, verdad? Alejandro no respondió de inmediato. Miró alrededor de la habitación. Se fijó en los armarios de madera que él mismo había medido. Miró el aire acondicionado que había comprado cuando yo enfermé por el calor. Unos instantes después dijo en voz baja, «Parece que mi madre ya se lo ha prometido a su familia». Esa frase me hizo sentir el corazón pesado. Prefería 1000 veces que mi suegra me hubiera dicho a la cara que quería quitarnos la habitación para dársela a Hugo. En lugar de eso, arregló todo a nuestras espaldas y dejó que una extraña entrara a señalar mis cosas como si estuviera viendo el piso piloto de una inmobiliaria. Aún así, intenté tener paciencia. Pensé que esperaría unos días más, cuando todos estuvieran más tranquilos, para hablar claro con mis suegros. Nunca imaginé que, tan solo 3 días después, mi suegra me llamaría desde el piso de arriba. Llevaba el teléfono en la mano. Su rostro estaba tenso, pero su tono era autoritario como de costumbre. «Carmen, mañana por la tarde viene la familia de Lucía para formalizar el compromiso. Ordena la habitación de la segunda planta, cambia las sábanas y limpia los cristales de los armarios. No dejes que vengan y vean que la casa está hecha un desastre». La miré y le pregunté, pronunciando cada palabra despacio, «¿Ordenar mi habitación para qué, Rosa?» Rosa frunció el ceño, como si yo acabara de hacer una pregunta muy maleducada. «Pues para que vean dónde van a vivir Hugo y Lucía. No me hagas pasar vergüenza. La familia de Lucía tiene dinero. No podemos quedar como unos cualquiera». Me quedé petrificada. En ese momento, solo me rondaba una idea por la cabeza. De verdad había convertido nuestra habitación en el dormitorio nupcial de Hugo sin preguntar, sin discutirlo, sin pedir permiso, como si todo lo que era nuestro en esa casa pudiera ser confiscado con una sola frase. «No me hagas pasar vergüenza». Alejandro entró desde el patio en ese preciso momento. Al oír las palabras de su madre, dejó las llaves del coche sobre la mesa. Su voz era muy calmada, pero yo sabía que estaba furioso. «Mamá, una decisión tan importante. ¿Por qué no la hablaste primero con nosotros?» Rosa levantó la voz enseguida. «¿Hablar de qué? Esta es la casa de tus padres. Cómo la organicemos es nuestro derecho. Lleváis años viviendo aquí sin pagar alquiler. ¿Por qué ahora hacéis tanto drama como si os estuvieran quitando algo grande?» Antonio, que estaba sentado a la mesa, solo suspiró. «Dejadlo ya. Ya sois adultos. Ceder un poco por vuestro hermano. Se va a casar una sola vez en la vida». Miré a mi suegro, incapaz de aguantar más. Llevamos años cediendo. «¿Acaso no es suficiente ya, Antonio?» Antonio esquivó mi mirada y su voz sonó irritada. «Las mujeres de esta casa no deberíais sacar el tema del dinero ahora. La boda está a la vuelta de la esquina. Mantengamos la fiesta en paz». Hugo, sentado en el sofá con los pies sobre la mesa, se rió con sarcasmo. «Tú y Alejandro estáis montando un circo solo por una habitación. Me vais a amargar la boda». Justo entonces, la pantalla del móvil de Hugo se encendió. Sin querer, vi un mensaje de Lucía. «No quiero que cuando nos casemos vivamos en una habitación pequeña. Qué vergüenza me daría con mis amigas». Hugo, que lo leyó, no se avergonzó en absoluto, sino que se apresuró a poner el teléfono boca abajo. Sentí un sabor amargo en la garganta. Resultó que esto ya no era solo sobre una habitación. Era sobre cómo toda su familia nunca había valorado en lo más mínimo nuestro esfuerzo, nuestro dinero y nuestra paciencia. A sus ojos, no éramos más que inquilinos de larga duración. Y cuando llegó la hora de guardar las apariencias por el hijo menor, debíamos saber cuál era nuestro lugar y retirarnos. Esa noche, cuando las luces de la casa empezaron a apagarse, mi suegra nos llamó al salón. Su voz ya no era tan afilada como por la tarde, incluso se había suavizado de forma poco natural. Pero después de convivir con Rosa durante años, la conocía perfectamente. Cuanto más suave era su voz, más difícil sería su petición. Alejandro caminaba a mi lado y me tocó la espalda para darme fuerzas, mientras yo ya me preparaba mentalmente para una conversación desagradable. El salón estaba lleno. Mi suegro estaba sentado en la silla de madera.
Hugo estaba sentado a su lado, e incluso Lucía estaba allí, aunque técnicamente aún no formaba parte de la familia. Al ver que la miraba, mi suegra dijo inmediatamente: «He pedido a Lucía que se quede para que todo quede claro. Al fin y al cabo, pronto será la nuera de la casa. El asunto de la habitación también le incumbe a ella». Al escucharlo, me reí por dentro. El asunto de nuestra habitación, pero invitaban a Lucía a escuchar, mientras que nosotros parecíamos los acusados esperando la sentencia. Rosa se aclaró la garganta y empezó con un tono falsamente comprensivo. «Carmen, Alejandro, sé que lleváis mucho tiempo viviendo en esa habitación, pero la situación ahora es diferente. Hugo se va a casar y la familia de su futura mujer tiene dinero. No dirán nada, pero seguro que nos juzgarán». Alejandro no la interrumpió, solo se sentó erguido. Sabía que estaba intentando contenerse. Mi suegra continuó: «Si mañana viene la familia de Lucía y ve que Hugo no tiene una habitación decente, pensarán que nuestra familia menosprecia a su hija. Si en el futuro tienen problemas matrimoniales, la vergüenza será nuestra. Esto no es solo asunto de Hugo, es cuestión de la dignidad de la familia». La miré y le pregunté directamente: «Entonces, ¿qué quieres que hagamos?». Rosa parecía estar esperando justo esa pregunta. Suavizó su voz, pero cada palabra era una imposición. «Lo he estado pensando. Primero, os mudáis al trastero de la planta baja. Yo mandaré a alguien a limpiarlo. Ponemos una cama pequeña y os apañáis por unos meses. Segundo, si no estáis cómodos, alquilad un piso fuera temporalmente. Esperamos a que pase la boda de Hugo, que todo se estabilice, y luego ya hablaremos». Al oír la palabra trastero, sentí una opresión en el pecho. Ese cuarto era húmedo, olía a rancio. Las paredes tenían manchas de humedad y seguía lleno de trastos viejos. Pero mi suegra decía que nos apañáramos temporalmente, como si solo necesitáramos un sitio donde caer muertos a dormir. Incluso añadió: «No os estoy echando. Solo quiero que seáis comprensivos. Como hermano mayor, debes ceder cuando tu hermano pequeño lo necesita». De repente, Alejandro se rió por lo bajo. Una risa sin gracia alguna, tan fría que me puso los pelos de punta. Miró a su madre y su voz fue pausada. «Nos gastamos más de 40.000 euros en reformar esa habitación. Impermeabilización, armarios, instalación eléctrica y muebles. Y ahora nos pides que nos vayamos a vivir al trastero para dársela a Hugo». La expresión de mi suegra cambió al instante. Su voz dejó de ser suave. «Ese dinero de la reforma lo gastasteis porque quisisteis. Yo no os obligué a firmar ningún pagaré. ¿Por qué lo sacas a relucir ahora? Cuando los hijos viven en casa de los padres, arreglarla para que esté mejor es vuestra obligación. No hay que darle tantas vueltas». Al escuchar eso, Hugo intervino con tono burlón. «Tiene razón, mamá. Vosotros habéis vivido aquí años sin pagar alquiler. Sacar el tema de la reforma ahora es muy raro. Si nos ponemos a hacer cuentas, el alquiler de una habitación durante 8 años tampoco es moco de pavo». Me giré hacia Hugo. Por primera vez perdí cualquier deseo de ser educada con él. Dije claramente: «No pagamos alquiler, pero cada mes nosotros pagamos la comida, la luz, el agua, las reparaciones, las medicinas e incluso tus deudas. Si quieres hacer cuentas, tengo todos los recibos». La cara de Hugo cambió ligeramente, pero mi suegra dio un golpe en la mesa. «Carmen, eres la nuera, pero de tu boca solo sale dinero, dinero y más dinero. ¿Dónde está tu dignidad? Te diré una cosa. Una mujer inteligente es la que mantiene la paz en la casa, no la que anota cada céntimo para pasárselo por la cara a sus suegros». Me quedé helada. Si esto hubiera pasado hace unos años, quizás habría agachado la cabeza y pedido perdón. Pero ese día, después de todo lo ocurrido, solo sentía una profunda amargura. No me arrepentía del dinero, sino de haber puesto mi bondad en el lugar equivocado. Lucía, que estaba sentada a su lado viendo la tensión, fingió intentar mediar. «Bueno, Carmen, igual nos podéis echar una mano esta vez. Cuando nosotros tengamos dinero, nos acordaremos de lo que habéis hecho por nosotros». Sus palabras sonaban suaves, pero sus ojos no mostraban ninguna gratitud. Me miraba como si la habitación ya fuera suya por derecho y yo solo estuviera siendo terca al aferrarme a algo que no me pertenecía. Aún no había podido responder cuando Antonio dejó su copa de vino sobre la mesa con fuerza. Miró a Alejandro con voz ronca pero firme. «Esta casa, tarde o temprano, se la dejaremos a Hugo. Deberíais daros cuenta de vuestro lugar. No vayáis a destruir vuestra relación de hermanos solo por una habitación». Esa frase dejó a Alejandro paralizado. Sentí como su mano, que descansaba sobre su rodilla, se cerraba en un puño. Durante todo ese tiempo, aunque sus padres habían mostrado abiertamente su favoritismo por Hugo, nunca habían dicho tan claramente que la casa sería enteramente de él. Pero hoy, solo para obligarnos a entregar la habitación,
mi suegro había revelado sus verdaderas intenciones. De repente, todo cobró sentido y fue doloroso. Resultaba que en esa casa nunca había habido un sitio para nosotros. Éramos solo dos inquilinos útiles que pagaban puntualmente, que tenían paciencia y en los que se podía confiar. Pero a la hora de repartir, a la hora de guardar las apariencias por el hijo menor, éramos descartados inmediatamente. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Y luego, por debajo de la mesa, me cogió la mano. Su agarre era cálido, pero muy fuerte. Levantó la cabeza, miró a sus padres y dijo de forma escueta: «Vale, nos mudaremos». Mi suegra pensó que había ganado. Suspiró aliviada y su rostro se relajó de inmediato. Hugo se recostó en la silla, sonriendo con satisfacción. Lucía bajó la mirada para arreglarse las uñas, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Pero no sabían que ese «nos mudaremos» de Alejandro no significaba que bajaríamos a ese trastero húmedo, ni que alquilaríamos una habitación estrecha esperando su caridad. En ese momento supe con total claridad que abandonaríamos esa casa para siempre, y esta vez nunca miraríamos atrás. Yo no dije nada más. Después de las palabras de Alejandro, el salón quedó en silencio un momento. Luego mi suegra suspiró como si se hubiera quitado un peso de encima. Pensó que nos habíamos rendido, que con un poco más de presión obedeceríamos y bajaríamos nuestras cosas al trastero, pero se equivocaba. En cuanto Alejandro me cogió de la mano y se levantó, supe que no cedería más. Subimos a nuestra habitación. Cuando la puerta se cerró, desde abajo aún se oían las risas de Hugo y Lucía, y la voz de mi suegra recordándole a mi suegro que se pusiera su mejor camisa al día siguiente para recibir a la familia de la novia. Me quedé de pie en el centro de la habitación que me resultaba tan familiar. Vi las cortinas moviéndose suavemente, miré los armarios empotrados cuyo color yo misma había elegido, y de repente sentí un vacío. Hay lugares en los que nos esforzamos al máximo para convertirlos en nuestro hogar, pero al final siguen sin ser nuestros. Alejandro no dijo mucho. Abrió el cajón de su escritorio, sacó una carpeta azul oscuro y la puso sobre la cama. Yo también fui al armario y saqué todos los documentos importantes: las cartillas del banco, las pólizas de seguro, nuestros documentos de identidad, el libro de familia, los papeles de los impuestos, algunas copias compulsadas y la libreta donde llevaba apuntados todos los gastos durante años con meticulosidad. No era un libro grueso, pero cada página era la prueba de todos los disgustos que me había tragado sola. Alejandro vio la libreta en mi mano y bajó la voz. «¿Todavía guardas todo eso?» Asentí. «Lo guardo, pero no para reclamar nada. Lo guardo para que, si algún día alguien dice que vivimos a su costa, al menos sepamos la verdad de cómo hemos vivido todo este tiempo». Se quedó callado unos segundos, luego tiró de una silla y se sentó frente al ordenador. La pantalla se encendió, mostrando la hoja de cálculo que llevábamos haciendo desde hacía años. Habíamos tenido un plan muy claro. Si todo iba bien, a finales de ese año compraríamos un chalet de 1.200.000 euros. Uno más grande, más cerca de Madrid capital, con habitaciones para que los padres de ambos pudieran quedarse si querían. Había estado tan ilusionada que había guardado fotos de diseños de cocinas, jardines y terrazas, imaginando que cada mañana plantaría unas cuantas macetas con flores. Pero en ese momento, mirando la habitación que me estaban arrebatando, entendí algo de golpe. No podíamos esperar más. Cuanto más esperáramos, más atrapados estaríamos por los gastos imprevistos, por la excusa de ayuda un poco a tu hermano, por el vuestra madre necesita dinero, y por el consejo de no seas calculador con tu hermano de sangre. El dinero que habíamos ahorrado no era solo para comprar una casa, era el resultado de nuestro trabajo duro, de nuestra juventud y de nuestra paz futura. Si seguíamos allí, quién sabe cuándo podríamos tener nuestra propia vida. Alejandro revisó los números de nuevo, sin apartar los ojos de la pantalla. Unos instantes después, me miró y habló despacio pero con firmeza. No vamos a esperar a la casa de 1.200.000. El chalet de 1 millón en la nueva urbanización que viste ayer. Si los papeles están en regla, mañana llamo para dar la señal. Me quedé sin palabras. Esa casa la había visto una vez con una agente inmobiliaria llamada Teresa. No estaba tan céntrica como la casa de nuestros sueños, ni era tan grande, pero era muy luminosa. Tenía un pequeño jardín y estaba en una urbanización tranquila y segura. Y lo más importante, todos los papeles estaban en regla. Desde allí, yo tardaría solo 20 minutos en llegar al trabajo, y la oficina de Alejandro tampoco estaba lejos. A mí me gustaba esa casa, pero en aquel momento habíamos pensado en aguantar unos meses más para conseguir algo mejor. Le pregunté: «Una casa es el lugar donde nadie tiene de derecho a echarte». Solo con esa frase, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me senté a su lado, miré la pantalla y asentí. «Vale, nos quedamos con esa».
Aunque era tarde, llamé a Teresa. Contestó con voz somnolienta. Hola, Carmen. ¿Qué pasa a estas horas? Respiré hondo, intentando que mi voz sonara tranquila. Teresa, el chalet en la urbanización Los Robles que vimos ayer, ¿sigue disponible? Inmediatamente pareció despertarse del todo. Sí, pero ya hay ofertas. ¿Por qué? Creía que habías dicho que querías esperar. Miré a Alejandro y contesté. Quiero volver a verla mañana por la mañana. Si todo cuadra, quiero empezar los trámites de inmediato. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Luego, Teresa dijo, Vale, te doy cita. Pero comprar una casa es una decisión muy importante. ¿Estáis seguros los dos? Respondí muy despacio. Nunca había estado tan segura. Después de esa llamada, Alejandro me pidió que no le dijera a nadie de su familia nuestros planes. Apagó el ordenador, guardó la carpeta en la maleta y me dijo, que piensen que nos obligan a irnos a alquilar un cuartucho. Ya se enterarán cuando llegue el momento. Entendí a qué se refería. No necesitábamos dar explicaciones, ni presumir, ni mucho menos demostrar nada a las personas que nos habían menospreciado. Esta vez solo teníamos que actuar en silencio. A la mañana siguiente me levanté temprano como siempre. Mi suegra, al verme bajar, me dio un trapo enseguida y su voz sonó aliviada. Limpia los cristales de los armarios de esa habitación otra vez. Luego cambiaré las sábanas por unas nuevas. La familia de Lucía va a venir. Todo tiene que estar impecable. Cogí el trapo sin rechistar. Como creía que yo ya era sumisa, me mandó a hacer aún más cosas. Al terminar con los cristales, me ordenó cambiar las cortinas, colocar los cojines y sacar mis cosas personales de la habitación. Hugo estaba apoyado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, hablando por teléfono con Lucía en voz muy alta. Lo hacía a propósito para que yo lo escuchara. Ya te lo dije, cariño. En esta casa mi madre se encarga de todo. Nuestro dormitorio nupcial es increíble. Carmen nos lo está arreglando. Escuché cada palabra, pero solo me reí por dentro. Hay personas que creen que están consiguiendo una ganga, cuando en realidad solo están abrazando una cáscara vacía. A mediodía, llegó Lucía. Me vio doblando las sábanas y me dedicó una sonrisa empalagosa. «Qué trabajadora eres, Carmen. Cuando yo viva aquí tendré que aprender mucho de ti». La miré fijamente y respondí en voz muy baja. «Sí, ve aprendiendo poco a poco. Hay lecciones que solo entenderás cuando vivas en esta casa». Lucía se quedó un poco desconcertada, pero yo no añadí nada más. Esa tarde, Alejandro y yo salimos de la casa con la excusa de una urgencia en la oficina. Mi suegra solo hizo un gesto con la mano. Id, pero volved pronto esta noche, que mañana hay muchas cosas que hacer». Ella no tenía ni idea de que en mi bolso llevaba todos los documentos importantes, ni de que en el teléfono de Alejandro había una cita en la notaría. Al sentarme en aquella sala iluminada, frente a la escritura de compraventa del chalet de 1.000.000 de euros, las manos me temblaban un poco. No por miedo, sino porque sabía que en cuanto estampara mi firma, nuestra vida daría un giro completamente nuevo. Alejandro me cogió de la mano por debajo de la mesa, igual que la noche anterior lo había hecho frente a toda su familia. Firmé con mi nombre. El primer trazo fue un poco vacilante, pero los siguientes fueron firmes. Al terminar di un suspiro muy largo. Por primera vez después de años siendo la nuera, sentí que realmente tenía una salida. No la salida de una perdedora, sino la salida de alguien que por fin tiene el valor de marcharse de un lugar por el que ya no vale la pena luchar. Y sabía que, una semana después, cuando se corriera la voz de que habíamos comprado una casa nueva, aquella casa vieja ya no sería tan pacífica como ellos creían. A la mañana siguiente me desperté cuando aún estaba oscuro. No porque quisiera parecer trabajadora, sino porque mi suegra llevaba llamando a la puerta desde pasadas las 5. Su voz sonaba apresurada, como si hubiera una emergencia. «Carmen, despierta. Hoy viene la familia de Lucía. Baja rápido. Ayúdame a limpiar el salón, a preparar la fruta y el café. Que no vengan y vean la casa patas arriba». Abrí los ojos, miré el techo de la habitación unos segundos y me levanté. Casi no había dormido esa noche, pero mi mente estaba extraordinariamente clara. Cuando bajé a la cocina, Rosa ya estaba allí, señalando de un lado a otro. «Las tazas tienen que ser las del juego de porcelana blanca. El plato de frutas hay que colocarlo en forma de flor, y el mantel hay que cambiarlo por el nuevo». Hablaba sin parar mientras yo obedecía en silencio. En ese momento, Hugo y Lucía estaban en un estudio fotográfico, haciéndose fotos románticas para subirlas a las redes sociales. El teléfono de Hugo, olvidado en la mesa del comedor, no paraba de iluminarse con notificaciones de amigos dándole la enhorabuena y elogiando a su guapa prometida. Miré la bandeja de frutas que acababa de arreglar y, de repente, me pareció cómico.
La persona que tenía que salvar las apariencias de esta familia seguía siendo yo. La que tenía que levantarse al alba para limpiar el polvo, fregar los vasos y ordenar los cojines seguía siendo yo. Mientras tanto, el que disfrutaba del prestigio estaba presumiendo de su felicidad en otra parte, como si todo en esa casa hubiera sido creado para servirle. Hacia las 9 llegó la familia de Lucía. La madre Isabel iba delante con un vestido elegante de color morado oscuro. Llevaba un collar de oro muy llamativo. Detrás venían dos de sus tías. Una llevaba un bolso de marca y la otra no soltaba el móvil, grabando todos los rincones de la casa como si estuviera pasando una inspección. Nada más entrar, Isabel paseó la mirada por el salón y las escaleras, y preguntó con mucha naturalidad: «¿Qué casa tan grande, Rosa? ¿A nombre de quién está?» Rosa sonrió de oreja a oreja y respondió sin dudarlo: «Es nuestra, Isabel, pero luego se la daremos a Hugo. Es el hijo menor, tiene que tener estabilidad cuando se case». Yo, que estaba trayendo una bandeja con bebidas desde la cocina, escuché eso y mis manos temblaron ligeramente. Los ojos de Alejandro, que estaba cerca de las escaleras, se oscurecieron, pero no dijo nada. Habíamos acordado no montar ninguna escena delante de las visitas, pero cada palabra de mi suegra era como un cuchillo arrancando cualquier rastro de afecto que aún me quedara. Después de las cortesías, Rosa invitó a la familia de Lucía a recorrer la casa. Iba delante con mucho entusiasmo. «Venid, vamos a ver la habitación de los chicos. Está arriba, tiene muchísima luz. Será perfecta para ellos cuando se casen». Yo caminaba detrás de ellos y me quedé en silencio. Esa habitación, hasta ayer mismo, era la nuestra, pero hoy, de la boca de mi suegra, había pasado a ser la de los chicos con una facilidad pasmosa. Cuando llegaron arriba, Lucía también acababa de llegar. Llevaba mucho maquillaje, los labios rojos y el pelo peinado con ondas. Al ver a su madre, sonrió radiante, pero al entrar en la habitación, su actitud cambió como si ya fuera la señora de la casa. Fue directa al armario y, sin preguntarme, abrió las puertas de par en par. Dentro todavía quedaban algunos de mis trajes del trabajo que no me había dado tiempo a guardar. Cogió un vestido de color crema y levantó una ceja. «Anda. Carmen aún no ha recogido. Pensaba que ya os habíais mudado abajo». Se hizo el silencio en la habitación. Yo miré fijamente a Lucía. Aún no había podido hablar cuando Rosa se apresuró a interrumpir. «Lo está recogiendo, hija. Tu cuñada ha estado muy liada, por eso aún no ha terminado. En un par de días estará todo impecable». Isabela sintió al oírlo y soltó una frase que me dio escalofríos. «Da gusto tratar con familias que saben cuál es su sitio. Mi hija, como nuera en esta casa, solo espera que se la valore un poco». ¿Valorarla? ¿Qué palabra más irónica? Desde por la mañana hasta ahora nadie me había preguntado si yo estaba de acuerdo. Nadie había preguntado cómo se sentía Alejandro. Nadie consideraba que las cosas de esa habitación fueran de nuestra propiedad. Y aún así tenían la desfachatez de hablar de ser valorada, como si la víctima fuera Lucía y no nosotros. Durante la comida, la situación se volvió aún más incómoda. Rosa organizó deliberadamente que la familia de Lucía se sentara en los lugares principales. Hugo y Lucía se sentaron juntos, y Antonio presidía la mesa. Yo apenas estaba tirando de la silla para sentarme al lado de Alejandro cuando mi suegra me lanzó una mirada. «Carmen, sirve primero el caldo para todos los invitados. Hay bastante. ¿Por qué tienes tanta prisa por sentarte?» Me puse de pie. Una vez más, me convertía en la camarera en una comida de mi propia familia. Una de las tías de Lucía me escrutó de pies a cabeza y preguntó: «Esta es la nuera mayor, ¿verdad, Rosa? Se nota. Seguro que se dedica a sus labores en casa, por eso es tan apañada». Rosa soltó una risita sarcástica. Le sirvió un trozo de merluza a Isabel y contestó: «Vale para todo. Lo importante es que sabe hacer sacrificios por su hermano pequeño. En esta casa hay que seguir unas normas». Alejandro dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. No fue un sonido muy fuerte, pero lo suficiente para que todos se giraran. Se levantó y miró a su madre. Su voz era grave pero clara. «Mamá, ya basta». El silencio se hizo en la mesa. Mi suegra abrió mucho los ojos. Su rostro se enrojeció por haber sido cortada delante de su futura consuegra. «¿Qué has dicho? ¿Me estás alzando la voz delante de la madre de Lucía?» Hugo salió de inmediato en defensa de su madre. «A ver, Alejandro, ¿por qué tienes que poner este mal ambiente?» Lucía, fingiendo estar confundida, tiró del brazo de Hugo y susurró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Déjalo, Hugo. Si a tu hermano y a tu cuñada les molesta tanto, no pasa nada si vivimos en la habitación pequeña. No quiero ser la causa de que vuestra familia no se lleve bien». Sonaba como si estuviera cediendo, pero vi que la comisura de sus labios se elevaba un poco.
Sabía perfectamente que mi suegra jamás permitiría que su hijo menor quedara en ridículo. Y así fue. Rosa dio un golpe en la mesa, con una voz tan afilada como un cuchillo. Ni hablar. Mi hijo menor se casa. ¿Cómo va a vivir en una habitación pequeña? Sería la comidilla de todos. En esta casa nadie me va a hacer perder la cara. Miré a Alejandro, y él me miró a mí. En ese instante, supe que nuestra paciencia se había agotado por completo. Alejandro se giró hacia su madre con una calma que resultaba gélida. Muy bien. Si es así, los que nos vamos somos nosotros. La comida terminó en un ambiente tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo. En cuanto la familia de Lucía se marchó, mi suegra dio un portazo. Tenía una expresión sombría, como si acabara de sufrir una injusticia monumental. Hugo caminaba de un lado a otro en el salón, refunfuñando sin parar que Alejandro le había hecho pasar vergüenza. Lucía estaba a su lado. Su dulzura de antes había desaparecido. Solo le quedaba una mirada furiosa dirigida hacia las escaleras, como si temiera que su dormitorio nupcial se viera amenazado. Yo ya no iba a discutir. Alejandro tampoco. Simplemente se volvió hacia mí y dijo en voz muy baja: «Vamos a hacer las maletas, cariño». Fue solo una frase corta. Pero supe que esa noche ya no eran simples palabras dichas en caliente. Esa noche abandonaríamos de verdad esa casa. Cuando sacamos las maletas al centro de la habitación, mi suegra, que seguía sentada en el salón, gritó hacia arriba: «Recoged todo para que la gente os vea. ¡Qué valientes! Pues iros de una vez, no amenacéis tanto. Esto no es un mercado». Había alzado la voz a propósito para que Hugo y Lucía la oyeran, como si quisiera demostrar que aún tenía el control de la situación. Yo escuché cada una de sus palabras, pero mis manos siguieron doblando ropa con tranquilidad y metiéndola en la maleta. Al principio Rosa pensó que solo cogeríamos un par de mudas para el drama. Hugo también soltó una risa sarcástica y le dijo a Lucía: «Déjalos, cariño. Mi hermano Alejandro no tardará en bajar a pedirle perdón a mamá». Pero media hora después, cuando Alejandro empezó a descolgar la televisión de la pared, a desmontar el ordenador y a desmontar el escritorio de madera de la esquina de la habitación, las risas en la planta baja cesaron. Hugo fue el primero en subir corriendo. Se quedó en la puerta con los ojos muy abiertos. «Oye, Alejandro, ¿a dónde te llevas esa mesa?» Si esa iba a ser mi mesa de trabajo cuando me case. Alejandro no se dio la vuelta. Siguió desenchufando cables detrás del monitor y su voz sonó fría. «La pagué yo, así que me la llevo yo». Hugo se quedó mudo. Miró hacia atrás buscando a su madre para que lo defendiera. Rosa entró a toda prisa. Al ver que la habitación se estaba quedando vacía, su cara cambió. «Alejandro, ¿qué estás haciendo? Deja esas cosas para tu hermano. Acaba de casarse. Aún tiene muchos gastos que cubrir». Yo, que estaba descolgando las cortinas, me giré al oírla. Por primera vez en muchos años, miré directamente a mi suegra sin bajar la vista. Nosotros no tenemos la obligación de mantener a nuestro cuñado de por vida. Al pronunciar esas palabras, el silencio inundó la habitación. Rosa no podía creer que yo me atreviera a hablarle así. Hugo se puso rojo, mientras que Lucía, de pie detrás de él, empezó a mostrar auténtico pánico en sus ojos, porque la habitación a la que creía que solo tendría que entrar a vivir se estaba quedando completamente vacía. Descolgué las cortinas y las doblé. Alejandro desinstaló el purificador de aire, recogí las lámparas de noche, los joyeros, los cuadros, e incluso el colchón viscoelástico que había comprado con mi bono de la empresa. Alejandro también había llamado a una empresa de mudanzas. Con cada mueble que sacaban, la cara de mi suegra se agriaba más. Miró desde el aire acondicionado hasta la cajonera y gruñó: «Esta casa te ha criado durante años, y ahora cuentas hasta el último céntimo de cada trasto con tus padres». Alejandro se detuvo. Se giró hacia su madre con voz grave pero rotunda. «Tú me criaste hasta que fui adulto, y te lo agradezco. Pero esta habitación la reformamos con nuestro propio sueldo. Cuando algo se rompía en la casa, yo lo arreglaba. Cuando Hugo tenía deudas, yo las pagaba. Cuando aceptabas el dinero, no me decías que era un calculador. Ahora que nos llevamos nuestras cosas, dices que soy un desagradecido». Antonio subió desde el piso de abajo, seguramente porque había oído la discusión. Al verme llevando una caja, estrelló la copa de vino que llevaba en la mano contra el suelo cerca de las escaleras. «¿Cómo te atreves a hablarle así a tu suegra, Carmen? No te creas que porque Alejandro te defiende puedes soltar lo que te dé la gana». Alejandro dio un paso al frente para protegerme. «Papá, cuando pusimos el dinero para arreglar la casa, no dijiste nada. Cuando pagábamos la luz, el agua, la comida y las deudas de Hugo, tampoco dijiste nada. Ahora que nos llevamos lo nuestro, ¿por qué también te quejas?» La tensión era como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. «Afuera».
Algunos vecinos ya habían abierto sus puertas por la curiosidad. Unos se asomaban por la verja, otros fingían barrer el patio, pero no dejaban de mirar hacia adentro. Rosa, siempre tan preocupada por las apariencias, al ver que los extraños miraban, cambió de táctica rápidamente. Se sentó en el borde de la cama, que ahora solo tenía el somier. Las lágrimas empezaron a brotar rápidamente. Dios mío, crío a un hijo para que ahora se lleve a su mujer de casa y me deje en evidencia delante de todos. ¿Qué he hecho mal para que me trates así, Alejandro? Si esto hubiera pasado antes, tal vez Alejandro se habría ablandado. Pero aquella noche, simplemente cerró la cremallera de su maleta con total calma. No gritó, no se enfadó, solo soltó una frase que silenció a todos los presentes. Antes pensaba comprar un chalet más grande para invitaros a vivir con nosotros, papá y mamá. Pero ahora me doy cuenta de que no hace falta. Mi suegra se quedó de piedra. Las lágrimas de su cara aún no se habían secado, pero la expresión de sus ojos cambió. ¿Comprar qué chalet? Alejandro no respondió. Yo tampoco. Fue precisamente ese silencio lo que más la inquietó. Enseguida soltó una risa sarcástica, intentando disimular su nerviosismo. Ni siquiera sabéis si tendréis dinero para el primer mes de alquiler, y ya habláis de comprar una casa. Ya veréis, cuando estéis fuera os daréis cuenta de que ganar dinero no es tan fácil. Pasé por su lado cargando una caja con documentos. Sentí algo extraño en el pecho, pero ya no era dolor, como cuando me obligaron a ceder la habitación. Quizás porque cuando alguien ha decidido realmente irse, las palabras humillantes ya no tienen fuerza para retenerle. Casi a las 10 de la noche llegó el furgón de la mudanza. Hugo y Lucía se quedaron arrinconados a un lado. Tenían una mezcla de indignación y remordimiento en sus caras. La habitación nupcial de sus sueños ahora no era más que un espacio vacío, con marcas de clavos en las paredes y olor al polvo recién removido. Rosa se quedó de pie en la escalera, aferrada a la barandilla, mirándonos como si aún creyera que a la mañana siguiente volveríamos a pedir perdón. Pero ese mañana que ella imaginaba jamás llegaría. Alejandro bajó por las escaleras arrastrando 2 maletas. Yo iba a su lado, abrazando el bolso con los documentos más importantes. Al salir por la verja, oí a Hugo gritar desde atrás: «Idos, y no volváis nunca a suplicar que os dejemos vivir aquí». Alejandro ni se giró, solo me apretó la mano con más fuerza. Esa noche, bajo la tenue luz de las farolas, dejamos la casa en la que habíamos vivido 8 años, acompañados de las miradas de satisfacción y desprecio de toda su familia. Creían que habíamos perdido. Lo que no sabían era que esa misma noche fue cuando empezamos a recuperar el control de nuestras vidas. Después de la noche en que nos marchamos, esa casa no debió de ser tan pacífica como mi suegra imaginaba. Me enteré de esto no porque me importara, sino porque a la mañana siguiente todo empezó a salir a la luz, tal y como Alejandro había advertido. Hay cosas que desde fuera se ven preciosas, pero en cuanto se les quita la capa de barniz pagada con el dinero de otros, su verdadera esencia queda expuesta rápidamente. Esa noche, tras la marcha del furgón de la mudanza, Hugo subió su maleta a la segunda planta. Lucía tampoco se hizo de rogar. Cogió su neceser y unos cuantos camisones nuevos, y entró toda emocionada en la habitación que creía que ya era suya. Pero nada más abrir la puerta, la sonrisa de Lucía se congeló. La habitación ya no era la misma que había visto. No estaban las suaves cortinas azules, ni la televisión en la pared, ni el purificador de aire, ni el tocador bien iluminado, y por supuesto, tampoco estaba el colchón viscoelástico. Solo quedaba un cuarto vacío, con marcas en la pintura, un par de cables colgando y una pared cerca de la ventana con manchas de humedad. Habíamos despegado el papel pintado decorativo, dejando a la vista la pintura vieja y desigual. Los armarios empotrados que Lucía creía que eran de la familia resultaron ser solo la estructura de madera. Las puertas correderas, los rieles y las luces con sensor interior las había hecho a medida Alejandro, y nos habíamos llevado todas las piezas desmontables. Lucía se quedó plantada en medio del cuarto, elevando la voz. «Oye, ¿no decías que esta era tu habitación?» Hugo tartamudeó. «Sí, claro, es mi habitación en mi casa. Lo que pasa es que Alejandro y Carmen vivían de prestado. Por eso tenían muchas de sus cosas». Lucía lo miró con furia. «Viviendo de prestado 8 años, hasta el punto de hacer una reforma integral, no te creas que no sé diferenciar. Esta habitación estaba perfectamente cuidada hasta ayer». Hugo empezó a enfadarse, probablemente porque su orgullo estaba herido. Tiró la maleta al suelo. «Tú acabas de llegar y ya me estás interrogando como si fueras la policía. Ya te dije, si se querían llevar sus cosas, que se las llevaran. Ya compraremos otras». Justo en ese momento, el aire acondicionado viejo que aún seguía en la pared empezó a hacer un ruido atronador y luego se apagó. La habitación, que hasta ese momento era fresca, se volvió agobiante de repente.
Lucía miró hacia arriba con cara de muy pocos amigos. ¿Este es el aire acondicionado que decías que habíais puesto nuevo el año pasado? Hugo enmudeció. El aparato nuevo que Lucía había visto antes lo había desinstalado Alejandro porque la factura y la garantía estaban a su nombre. El que colgaba ahora en la pared era el viejo que ya tenía la casa, uno que solía estropearse a menudo. Hugo abrió el cajón del viejo escritorio buscando el mando, pero lo que encontró fue un albarán de reparación que se había quedado olvidado. Allí ponía claramente el nombre del cliente. Alejandro. Lucía le arrebató el papel, lo leyó y soltó una risa amarga. ¡Qué maravilla! Desde el aire acondicionado hasta los muebles, todo estaba a nombre de tu hermano Alejandro. Entonces, ¿qué es exactamente lo tuyo en esta habitación? Hugo, furioso, le quitó el papel, lo arrugó y lo tiró a la basura. Todo esto es culpa de la tacaña de Carmen. Siendo familia se ha atrevido a llevarse todas las cosas. Es una mezquina. Pero Lucía no era alguien fácil de engañar. Esa noche, su madre hizo una videollamada para ver el dormitorio nupcial. Probablemente, aún creía que su hija iba a vivir en una habitación preciosa como la que le habían prometido. Lucía, a regañadientes, enfocó la cámara alrededor del cuarto. Al otro lado de la línea se hizo el silencio durante varios segundos. Luego, Isabel frunció el ceño. ¿Por qué está tan vacía la habitación? Ayer no estaba así. ¿No era vuestra habitación? Lucía miró de reojo a Hugo, su voz cargada de ira. Eso mismo me pregunto yo, mamá. Decían que su familia tenía dinero, que el dormitorio nupcial estaba preparado, y ahora su hermano se lo ha llevado todo. Lo único que queda es una habitación vacía que parece de una pensión barata. Al oír esto, el rostro de Isabel se ensombreció. Lucía, averigua bien lo que está pasando. Yo voy a casar a mi hija, no voy a que me tomen el pelo. Si hasta en algo como una habitación no son honestos, a saber qué pasará con el resto. Hugo, al escuchar eso, se enfureció tanto que le arrebató el móvil a Lucía y cortó la llamada. Lucía le gritó, ¿qué haces? ¿Tienes miedo de que mi madre descubra la verdad? La discusión resonó hasta el salón. Rosa subió a toda prisa. Nada más entrar, se llevó las manos al pecho. ¡Por Dios! Solo lleváis un par de días y ya estáis discutiendo por una habitación. Todo esto es por culpa de Carmen. Lo ha hecho a propósito para arruinar vuestra boda. Tiene envidia de que te cases. Por eso se ha llevado sus cosas. Para avergonzarnos. Si esto hubiera pasado el día anterior, tal vez Lucía se lo habría creído. Pero después de lo que había visto, miró a Rosa con una expresión muy distinta. Ya no quedaba rastro del tono dulce ni de las falsas cortesías. Lucía habló pausadamente. Rosa, no le eches siempre la culpa a Carmen. Yo solo quiero saber quién es el que realmente tiene el dinero en esta casa. Si la habitación la reformó Alejandro, los muebles los compraron ellos. Y de los gastos de la casa también se encargaban ellos. Entonces, ¿todo lo que me has contado a mí y a mi familia es verdad? ¿O era solo para presumir? Rosa se quedó muda. Su rostro se congeló por un instante, como el de una actriz de teatro a la que de pronto se le cae el telón encima. Hugo se puso colorado y le gritó a Lucía que no le faltara al respeto a su madre. Pero Lucía no se echó atrás. Cogió su bolso, se dio la vuelta para bajar las escaleras y sentenció. Le preguntaré a los vecinos. A veces, los de fuera son más sinceros que los de dentro de la casa. Solo con esa frase, mi suegra entró verdaderamente en pánico por primera vez, porque sabía que podía engañar a sus futuros consuegros con palabras, pero no podía engañar a quienes durante años habían visto cómo nosotros dos cargábamos en silencio con el peso de esa casa. Y desde que Lucía empezó a sospechar, la imagen idílica que Rosa había intentado construir para Hugo comenzó a resquebrajarse. Una semana después de marcharnos de la casa vieja, firmamos oficialmente la compra del chalet. Desde que firmamos las arras hasta la entrega de llaves, todo pasó tan rápido que parecía un sueño. No era la casa de 1.200.000 que planeamos al principio, pero en cuanto puse un pie dentro, mi corazón sintió una paz absoluta. Estaba situada en una urbanización muy tranquila de Boadilla del Monte, con vigilancia a las 24 horas. Una hilera de árboles bordeando la avenida principal y un pequeño jardín donde cabían perfectamente mis macetas de bugambillas y una mesa para tomar el té. Al recibir las llaves, Alejandro se quedó de pie frente a la puerta durante un buen rato. No dijo nada, solo acarició suavemente la madera de la puerta, que aún olía a pintura nueva. Sabía que él también estaba emocionado. Durante años siempre habíamos vivido con el corazón en un puño. Teníamos que tener cuidado de no ofender a los demás, adivinar qué molestaría a mi suegra o prever qué nuevo problema causaría Hugo. Ahora, ante nosotros se abría una puerta hacia nuestra propia vida. Sostuve la llave electrónica en mi mano, sintiendo un leve temblor. Alejandro me miró y me dedicó una sonrisa llena de ternura. A partir de hoy,
Nadie tendrá derecho a pedirte que te vayas de aquí. No lloré, solo asentí. Era una felicidad tan profunda que las lágrimas no eran suficientes para expresarla. Solo sentí que me quitaban un enorme peso del pecho. No teníamos intención de presumir ante nadie. Después de todo el escándalo, solo quería tranquilidad. Pero ese día, quizás por la inmensa alegría, hice una foto muy sencilla, mi mano sobre la de Alejandro frente a la puerta, y debajo, nuestras nuevas llaves. La subí a mis redes sociales con un texto breve, un nuevo comienzo. Sin etiquetar la ubicación, sin mencionar el precio y sin decir que habíamos comprado una casa. Pero pasé por alto un detalle. El llavero llevaba el logo de una urbanización bastante conocida. Una vieja amiga que trabajaba como agente inmobiliaria la vio y comentó enseguida: enhorabuena por la casa nueva. Esa urbanización es una pasada. Conseguir un chalet allí es increíble. Fue solo un comentario que parecía normal, pero su impacto se extendió más rápido de lo que imaginaba. Al principio solo me mandaron mensajes un par de amigos. Luego, un primo de Alejandro puso un emoji de sorpresa bajo mi foto. Poco después, una conocida de Rosa la llamó. No sé si con buena o mala intención, le dijo. Oye, Rosa, qué bien te va. Tu hijo mayor se ha comprado un chalet enorme, pero no habéis dicho nada. Dicen que las casas en esa urbanización valen 1 millón de euros. En cuestión de unas pocas horas, la noticia de que habíamos comprado un chalet de 1 millón de euros se había esparcido entre todos los parientes de mi marido. Esa tarde, el teléfono de Alejandro no dejaba de sonar. Rosa llamó innumerables veces. La pantalla se iluminaba, se apagaba y se volvía a iluminar. Hubo 30 llamadas perdidas en solo una hora. Alejandro miró el móvil, lo silenció y lo dejó boca abajo. No dijo nada y yo tampoco pregunté. Hay llamadas que no hace falta contestar para saber lo que te van a decir. Hugo no tuvo tanta paciencia como su madre y le escribió un mensaje directamente a Alejandro. ¿En serio te has comprado una casa? Poco después llegó otro mensaje. Un chalet de 1 millón de euros. Si tenías tanto dinero, ¿por qué no dijiste nada? Leí esos mensajes y solté una carcajada amarga. Cuando vivíamos con ellos, nunca nos preguntó si estábamos cansados, ni si nos faltaba algo. Pero en cuanto se enteró de que podíamos comprarnos una casa, su primera pregunta fue por qué no le habíamos avisado a la familia. Aquella noche, cuando acabé de trabajar y bajé al vestíbulo de las oficinas, me encontré a Rosa y a Antonio esperándome allí. Rosa llevaba una blusa de seda, la misma que solía ponerse para ocasiones especiales. Tenía el pelo recogido de cualquier manera y no iba tan maquillada como de costumbre. Al verme, se acercó casi corriendo, con una voz tan apremiante que se olvidó de las apariencias. Carmen, ¿dónde está la casa? Llévanos a verla. Me detuve y la miré unos segundos. Era la primera vez que me hablaba con un tono tan desesperado. No para darme órdenes, no para echarme la culpa, sino para exigir ver algo sobre lo que ella creía tener derecho. Respondí con total serenidad. Mi casa no es tu casa. Rosa se quedó paralizada. Quizás en los 8 años que llevaba siendo su nuera, nunca me había oído hablarle en ese tono. Antes, un simple fruncir de ceño suyo bastaba para que yo callara, pero ahora era diferente. Ya no vivía bajo su techo. Antonio, al ver la tensión, se aclaró la garganta. Su voz sonó más suave de lo habitual. Carmen, tienes derecho a enfadarte, pero no te pases. Al fin y al cabo somos los padres de tu marido. Comprar una casa así de cara y no decirnos nada. Si la gente se entera va a quedar muy mal. Parecerá que la familia está rota. Lo miré fijamente. Fueron ustedes quienes nos echaron. Y ahora me vienen a hablar de familia rota. Cuando nos obligaron a dejar la habitación, cuando nos quisieron mandar al trastero, ¿alguno de ustedes nos trató como familia? Antonio se quedó callado. Rosa apretó los labios. Justo en ese momento salió un compañero de mi trabajo. Me vio con 2 personas mayores. Saludó amablemente y comentó como si nada. Oye, Carmen, me he enterado por la gente de Recursos Humanos. Te has comprado un chalet en Boadilla del Monte, ¿no? ¡Qué pasada de sitio! Al escuchar la palabra chalet y Boadilla, la cara de Rosa cambió drásticamente. Se giró hacia mí con una mirada que mezclaba sospecha y pánico. Un chalet. ¿De verdad has comprado un chalet? Su voz era apenas un murmullo. Había desaparecido por completo la altivez con la que me había interceptado. No respondí inmediatamente. Solo la miré. Miré a la suegra que había pensado que solo podríamos pagar un cuartucho de alquiler, la misma que había preguntado con sorna si teníamos dinero para el primer mes. Ahora, al escuchar hablar de una casa de 1 millón de euros, por fin empezaba a entender que no éramos tan pobres como creía. Pero lo que le daba más miedo del precio de la casa, tal vez no era que fuéramos más ricos de lo que pensaba, sino que a partir de ese momento,
La fuente de ingresos que había mantenido su casa vieja había desaparecido. Ya no habría nadie para pagar la luz y el agua. Nadie dejaría el dinero para la compra a final de mes. Nadie haría transferencias discretas cada vez que Hugo se metiera en líos. Y no habría ninguna nuera llamada Carmen a la que pudiera ordenar hacer esto y aquello, llamándolo obligación. Después de aquella noche en que Rosa me esperó a la salida del trabajo, su actitud dio un giro radical. Los mensajes de reproches desaparecieron y fueron sustituidos por frases dulces. Carmen, ¿qué tal estás? Seguro que tienes muchas cosas que organizar en la nueva casa. ¿Necesitas ayuda? Un día incluso me mandó este mensaje. Carmen, el otro día solo fue un enfado del momento. Eres la nuera mayor, seguro que lo entiendes. Perdóname. Leí el mensaje y sentí una inmensa frialdad. Alguien que se arrepiente de verdad recordaría exactamente cómo lastimó a otra persona. Pero Rosa, en todas sus palabras, nunca mencionó habernos echado, ni el trastero, ni sus comentarios despectivos. Solo daba rodeos intentando arrastrarnos de vuelta, como alguien que acaba de perder la cartera y busca la manera de recuperarla. Alejandro leyó el mensaje en mi pantalla y sonrió con amargura. Mi madre no echa de menos a su hijo. Echa de menos a quien pagaba los gastos de su casa. No respondí. En el fondo, yo sabía que era así. Pero escucharlo de la boca de mi propio marido no dejaba de ser doloroso. El mismo día que organizamos una pequeña celebración de inauguración en la casa nueva, invité únicamente a unos pocos amigos cercanos y compañeros de trabajo. No invité a la familia de mi marido. No por odio, sino porque quería que esta nueva etapa comenzara en paz. Pero sobre las 10 de la mañana, el timbre de la calle sonó incesantemente. Miré la pantalla del videoportero y vi a Rosa, Antonio, Hugo e incluso a Lucía esperando fuera. Detrás de ellos había una furgoneta. Llevaba encima varias maletas enormes, almohadas, mantas, ollas y cubos. Me quedé petrificada durante unos segundos. Alejandro se acercó a ver la pantalla y su expresión se endureció. Salió por la puerta pequeña, pero no abrió la verja principal. Nada más verle, Rosa sonrió de oreja a oreja como si no hubiera pasado nada. ¡Qué chalet más bonito! Ya sabía yo que mi hijo valía mucho. Carmen tiene mucha suerte de haberse casado contigo, Alejandro. Oí aquello a través del interfono y sentí un nudo en la garganta. La misma persona que se burlaba cuando arrastrábamos las maletas, preguntándonos si teníamos para pagar el alquiler, ahora se jactaba orgullosa ante una casa de 1 millón de euros. Rosa, sin que nadie la invitara, señaló los bártulos que traía y dijo con descaro: «Sería una pena que una casa tan grande estuviera vacía. Tu padre y yo nos mudamos aquí para dar un poco de vida. Además, siendo el hijo mayor, si vives por tu cuenta y dejas a tus padres en la casa vieja, ¿qué dirá la gente?». Me quedé helada ante tanta desfachatez. Alejandro miró el montón de cosas, luego a su madre y preguntó: «¿Qué significa todo esto, mamá?». Rosa sonrió como si fuera lo más lógico del mundo. «Ya lo he pensado bien. Tu padre y yo viviremos aquí con vosotros. La casa vieja se la dejamos a Hugo y a Lucía. Así todos contentos. Vuestra casa es enorme, añadir a 2 personas mayores no será ningún problema». Alejandro, con voz más ronca, preguntó: «¿Y Hugo?». Rosa se apresuró a contestar: «Pues tu hermano se queda en la casa vieja. Como se va a casar, necesita un sitio estable. Como hermano mayor que eres, deberías entenderlo». Miré a Hugo por la pantalla. Estaba de pie detrás de su madre con cara de prepotencia, asumiendo que todos esos arreglos le correspondían por derecho. Pero Lucía era otra historia. Desde que había llegado no había dicho nada. Estaba de brazos cruzados mirando a Rosa con una mezcla de desprecio y furia. Cuando oyó lo de Hugo se queda en la casa vieja, Lucía soltó de repente una carcajada helada. Vivir en esa casa vieja de nuevo. Me volvería loca. El jardín quedó sumido en un silencio sepulcral. Rosa se giró bruscamente. «Lucía, ¿qué estás diciendo? Estamos en casa de tu cuñado. No digas tonterías». Lucía abrió el bolso, sacó un fajo de papeles y los lanzó sobre la mesa de piedra que había en el porche de la entrada. Los papeles se esparcieron. Había contratos de microcréditos, facturas impagadas y capturas de pantalla de mensajes. La voz de Lucía temblaba de ira. «Rosa, ¿hasta cuándo vas a seguir disimulando? Hugo le debe dinero a prestamistas, a los de los microcréditos rápidos y a páginas de apuestas deportivas. El total supera los 120.000 euros. Tú lo sabías todo y se lo ocultaste a mi familia. Echaste a Alejandro y a Carmen de su habitación no solo por la boda, ¿verdad? Tenías miedo de que vinieran los prestamistas justo el día de la pedida». Rosa palideció. Antonio a su lado también parecía sorprendido. Era evidente que había deudas que ni él conocía. Hugo se abalanzó intentando recoger los papeles mientras le gritaba a Lucía: «¿Has estado mirando mi móvil? Me estás espiando».
Lucía le cruzó la cara a Hugo con una bofetada que resonó secamente en el patio de mi nueva casa. Si no hubiera investigado, quizás no me habría dado cuenta hasta después de casarnos de que mi marido no es más que una montaña de deudas. Toda tu familia me ha engañado, desde la habitación hasta la casa y tú mismo. Todo es mentira. Rosa entró en pánico y agarró el brazo de Lucía, llorando desconsoladamente. Tranquilízate, hija. Los hombres a veces cometen errores. Después de casaros, seguro que cambia. Las deudas las podemos arreglar. Lucía se zafó con brusquedad. ¿Quiénes las van a arreglar? ¿O esperabas que Alejandro y Carmen las pagaran? Esa frase fue como una estocada al corazón para Rosa. Miró inmediatamente a Alejandro con los ojos llorosos. Alejandro, ¿la oyes? Tu hermano se ha equivocado de camino, pero lleva tu misma sangre. Ayúdalo esta vez. 120.000 euros no es tanto dinero para vosotros ahora. Alejandro miró a su madre durante mucho tiempo, y luego se echó a reír con una amargura que hasta a mí me dolió. Cuando nos echaron a la calle, ¿alguna vez nos ayudaste? Rosa se quedó callada. Pero antes de que pudiera volver a hablar, desde fuera de la verja, se oyó el sonido de un par de motos frenando bruscamente. 3 o 4 hombres con mal aspecto estaban fuera. Uno de ellos empezó a golpear la reja con fuerza. Hugo, sal de ahí y da la cara por lo que debes. ¿Te creías que no íbamos a encontrarte? Hugo retrocedió de inmediato, pálido como un fantasma. Lucía soltó una carcajada sarcástica mientras las lágrimas le caían por el rostro. ¿Lo ves? Esa casa vieja tuya ya no es el nidito de amor. Se ha convertido en el punto de encuentro de los cobradores del frac. Rosa, aterrada, miró a Alejandro suplicante. Hijo, abre la puerta de la casa. Déjame entrar. No dejes que me vean así. Di un paso adelante. Miré a los hombres al otro lado de la verja, y luego a la familia de mi marido, que estaba montando un espectáculo bochornoso en el jardín de mi nueva casa. Esta vez no me temblaba el pulso, dije con total claridad. Los problemas de Hugo, que se los arregle él. Esta casa no es un escondite para amorosos. Dicho eso, pulsé el botón del mando para cerrar la verja principal del todo. Los barrotes de metal se deslizaron lentamente ante la mirada atónita de Rosa. Fuera, los gritos de los prestamistas eran cada vez más fuertes. Rosa gritaba el nombre de Alejandro mientras a Hugo lo agarraban del cuello de la camisa allí mismo, en la acera. Yo me quedé en el patio de mi nueva casa, escuchando los latidos de mi corazón, que estaban sorprendentemente tranquilos. Por primera vez en años no me sentí como una mala persona. Solo sentí un inmenso alivio porque, por fin, la puerta de mi vida sabía cuándo tenía que cerrarse. Después del alboroto de aquella mañana, pensé que Rosa habría aprendido la lección, pero subestimé la terquedad de una madre que se había pasado la vida entera encubriendo a su hijo menor. Aquella tarde, cuando los cobradores se llevaron a Hugo a la casa vieja para hablar, Rosa casi enloquece. La imagen de honorabilidad y prestigio que siempre mantenía frente a los vecinos y a la familia de Lucía se desmoronó en unas horas. El teléfono de Alejandro no paraba de sonar. Al principio Rosa lloraba. Alejandro, por favor, ayuda a tu hermano. Ha sido un tonto, se ha equivocado, pero es tu hermano. Si no le ayudas tú, ¿quién lo va a hacer? Alejandro estaba sentado a la mesa del comedor. Delante tenía un plato de comida que ya se había quedado frío. Miró la pantalla del móvil un buen rato antes de contestar. Su voz era tan calmada que dolía. No voy a pagar las deudas de juego de quien me echó a mí y a mi mujer a la calle. Al otro lado hubo silencio, y luego la voz de Rosa se volvió aguda. Qué cruel eres, Alejandro. Es tu hermano. Cuando eras pequeño y estabas enfermo, él corría a comprarte las medicinas. Ahora se ha equivocado de camino y tú, siendo el mayor, dejas que lo maten. Alejandro cerró los ojos. Mamá, no uses la infancia para intentar manipularme. Hugo ya no es un niño, tiene casi 30 años. Él contrajo las deudas. Él apostó y él estafó a la gente. Tiene que asumir las consecuencias. Yo, sentada a su lado, no me metí. Hay conversaciones en las que una esposa solo debe estar ahí para que su marido sepa que no está solo. Pero Rosa no se rendía. Al fracasar con Alejandro, empezó a echarme la culpa a mí. Todo esto es por culpa de Carmen. Desde que te casaste con ella no tienes sentimientos. Es ella la que te ha lavado el cerebro para que abandones tu casa y le des la espalda a tus padres. Y ahora te convence para que dejes que a tu hermano le den una paliza en la calle. Apreté un poco los puños, pero no dije nada. Simplemente activé la opción de grabar la llamada en el móvil de Alejandro y lo dejé sobre la mesa. Desde la noche que nos echaron, había aprendido algo. Con la gente que tergiversa la realidad, no basta con quedarse callado. Hay que tener pruebas. En los días siguientes, la casa vieja se convirtió en una olla a presión. Los cobradores no dejaban de ir. Los vecinos murmuraban.
La familia de Lucía dejó de guardar las formas. Lucía me llamó una vez. Su voz ya no sonaba arrogante, sino exhausta. Carmen, quiero preguntarte algo sinceramente. ¿Alguna vez Hugo os pidió dinero prestado y no os lo devolvió? Le contesté sin rodeos. Y no fue solo una vez. Lucía se quedó callada, y luego su voz tembló de rabia. Me acabo de enterar de que no solo debe más de 120.000 euros, también falsificó la firma de Antonio para pedir otro préstamo. En los papeles está el DNI de su padre. La firma, a primera vista, se parece, pero se lo enseñé a un conocido y me dijo que seguramente era falsa. Esa noticia me dejó helada. Sabía que Hugo era un bala perdida, pero falsificar la firma de su propio padre para pedir préstamos pasaba todos los límites. Ya no era un niño mimado. Era un agujero negro que estaba arrastrando a toda su familia. La familia de Lucía estaba furiosa. Isabel llamó directamente a Rosa. Mira, Rosa, si antes de la boda no se arreglan todas estas deudas y no me demuestran que Hugo es de fiar, aquí no hay boda. Mi hija no va a entrar en una familia a la que le pueden aporrear la puerta unos matones cualquier día. Rosa estaba acorralada. Por un lado tenía a los cobradores, por otro a la familia de Lucía, y por otro su orgullo, del que tanto había presumido durante meses. Finalmente, se le ocurrió usar la casa vieja, esa casa que en su día proclamó que sería para Hugo. Esa misma casa que había usado de excusa para echarnos, ahora quería hipotecarla para pagar las deudas de su hijo menor. A la mañana siguiente, Antonio y ella fueron al banco. No me enteré porque me lo contaran ellos, sino porque Alejandro recibió la llamada de un número desconocido. Era Carlos, de la empresa de reformas que había arreglado la segunda planta de la casa vieja. Le preguntó a Alejandro. Oye, Alejandro, los del banco están verificando unos presupuestos de la reforma de la casa. ¿Es verdad que tú firmaste los pagos y avalaste parte del material? Alejandro frunció el ceño. Yo, que estaba a su lado, tuve un mal presentimiento. Como en su momento, Rosa tenía mucha prisa por hacer la reforma, pero no quería adelantar el dinero. Alejandro firmó varios pagarés. Aquella vez su madre le dijo, fírmalo tú de momento, hijo, que el mes que viene te lo pago. Pero al final fuimos nosotros quienes abonamos casi todo. Había algunos materiales extra donde Alejandro figuraba como avalista, porque conocía a los proveedores y la empresa de reformas todavía tenía esos papeles archivados. El banco no dijo que la casa estuviera embargada, pero para concederles un préstamo rápido con garantía hipotecaria, necesitaban verificar que no hubiera deudas pendientes por reformas de calado, sobre todo en la impermeabilización, la red eléctrica y los materiales estructurales, cuyas facturas aún figuraban abiertas bajo el nombre de Alejandro. En otras palabras, la intención de Rosa de salvar a Hugo se veía bloqueada por los mismos gastos que ella nos había endosado en el pasado. Aquella tarde Rosa llamó a Alejandro. Ya no daba gritos, su voz temblaba. Alejandro, ve al banco. Tienes que firmarme un documento. Es solo una firma, hijo. Si firmas, todo se arregla. Alejandro fue al grano. ¿Una firma para que puedas hipotecar la casa y pagar las deudas de Hugo? Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Ese silencio era la confirmación. Unos segundos después, Rosa levantó la voz. ¿Por qué haces tantas preguntas? Es la casa de tus padres. Solo necesito que declares que los gastos de esa reforma no tienen nada que ver contigo. Alejandro soltó una carcajada muy baja. Cuando se trataba de pagar, decías que era la obligación del hijo mayor. Cuando se trata de hipotecar la casa, dices que es la casa de mis padres. Si es la casa de mis padres, entonces encargaos vosotros de arreglarlo. Rosa se quedó sin aire. ¿Tienes corazón para ver cómo a tu hermano lo persiguen los prestamistas? Alejandro contestó pausadamente. Tengo corazón para dejar que quien comete el error asuma las consecuencias. Y mamá, deberías aprender a afrontar los errores de Hugo en lugar de obligar al resto de la familia a pagarlos. Tras decir eso, colgó. No hubo gritos ni dudas. Miré a mi marido. Por primera vez, en sus ojos no había conflicto entre ser el hijo o ser el marido. Había salido del círculo de manipulación en el que Rosa lo había mantenido atado mediante lágrimas, deber filial y lazos de sangre. Pero yo sabía que Rosa no se rendiría tan fácilmente. Cuando alguien ya no puede forzar a otra persona recurriendo a la familia, intenta hacerlo utilizando a los demás. Y la verdadera tormenta estaba a punto de desatarse. Mis sospechas no eran infundadas. Tras fracasar con Alejandro, Rosa sacó su arma favorita. El qué dirán de los parientes. Sabía que a Alejandro le importaba el buen nombre de la familia y que yo llevaba años intentando evitar quedar mal ante los familiares mayores. Pensó que si todos se ponían en nuestra contra, acabaríamos cediendo. Pero se equivocó de estrategia. Esa mañana mi teléfono no dejaba de vibrar. El grupo de WhatsApp de la familia de Alejandro estaba ardiendo.
Rosa había mandado un mensaje larguísimo. El tono era de puro melodrama victimista. Decía que su hijo mayor, desde que tenía un chalet, había abandonado a sus padres, se había dejado lavar el cerebro por su mujer y había renegado de su familia. Por supuesto, no mencionó ni una sola palabra sobre habernos echado, sobre mandarnos al trastero, ni sobre los años que les habíamos pagado todo. En su relato, yo me había convertido en una nuera avariciosa que, en cuanto tuvo dinero, manipuló a su marido para que repudiara a sus propios padres. Incluso llegó a escribir: «Yo ya soy mayor, no pido nada. Solo esperaba que mis hijos tuvieran un poco de corazón. Pero resulta que mi hijo mayor, ahora que vive rodeado de lujos, es capaz de dejar que unos matones acosen a sus padres en la casa de toda la vida sin mover un dedo». Leí el mensaje y me reí, aunque la risa se me atascó en la garganta. Cualquiera que leyera eso sentiría pena por ella. En menos de 10 minutos, el teléfono de Alejandro empezó a sonar. Tíos, tías y primos lejanos a los que casi ni veíamos. Unos hablaban con suavidad. «Alejandro, las cosas de familia se arreglan hablando. Criarte no fue nada fácil para tus padres». Otros eran más duros. «Como hermano mayor que eres, ¿cómo puedes dejar a Hugo con esas deudas? ¿Puedes dormir tranquilo?». Y hubo quien me mandó un mensaje privado directamente a mí. «Hay que ver qué mala eres, Carmen. Se os ha subido el dinero a la cabeza. El karma te lo devolverá». Le enseñé los mensajes a Alejandro. Al leerlos, su rostro se volvió de hielo, pero yo le detuve la mano. «No les contestes todavía. Deja que tu madre se desfogue». Él me miró preocupado. «¿Vas a aguantar esto?». Asentí. He aguantado años. Puedo aguantar un par de horas más para dejar que ella sola se asome al precipicio. Me pasé todo el día sin dar ninguna explicación. Rosa, al ver que no contestábamos, se envalentonó. Mandó fotos de los cobradores frente a la casa vieja y otra de Antonio sentado cabizbajo, junto con un texto desgarrador. Esto es lo que tienen que soportar unos padres cuando su hijo mayor les da la espalda. Algunos parientes empezaron a darle la razón, llamando a Alejandro cruel y criticándome por ser una nuera desalmada. Yo me senté delante del ordenador y abrí todas las carpetas que había guardado durante 6 años. El Excel con las facturas de la luz, el agua, el supermercado, las pastillas, la reparación del tejado, la pintura y la instalación eléctrica. Abrí la carpeta de imágenes. Justificantes de transferencia, facturas de materiales de obra, audios de Rosa pidiendo que pagáramos las deudas de Hugo, capturas de pantalla donde decía: «Ayuda a tu hermano, ya me encargo yo después». Todo estaba ahí frente a mis ojos, claro e irrefutable. Esa noche, mientras el grupo de la familia seguía muy activo, mandé un solo archivo PDF con un resumen, sin escribir ningún texto melodramático. Solo puse unas líneas: «A toda la familia, con vuestro permiso». Adjunto el desglose de nuestros gastos durante los 6 años que vivimos en casa de mis suegros. Lo envío no para reclamar nada, sino para que todos tengan la información completa antes de juzgar. Después de eso, mandé la tabla con los gastos mensuales, el coste de las reformas, las deudas de Hugo que habíamos saldado, y un importe total que hasta a mí misma me asustó al volver a verlo. El grupo de WhatsApp, que antes era un hervidero, enmudeció de golpe. Seguí mandando los justificantes. La factura de la impermeabilización, la compra del aire acondicionado, el cambio del cuadro eléctrico, la vitrina del comedor y los gastos de la habitación que iban a convertir en la suite nupcial de Hugo. Luego, subí viejas capturas de pantalla de Rosa. «Alejandro, hazme una transferencia de 300 euros. Hugo los necesita. No se lo digas a tu padre, yo te los devuelvo. Esta casa será para Hugo el día de mañana, pero ahora, como hermano mayor, tienes que arrimar el hombro». Para rematar, envié una nota de voz de la noche anterior a mudarnos. Se escuchaba la voz de Antonio perfectamente clara. «Esta casa, tarde o temprano, se la dejaremos a Hugo. Deberíais daros cuenta de vuestro lugar», seguida por la voz de Rosa dándonos 2 opciones: irnos al trastero o alquilar algo por ahí. No tuve que añadir ni un solo comentario. La verdad pesaba demasiado por sí sola. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo de la familia. Los mismos que esa misma tarde nos habían crucificado, ya no mandaban ni un mísero mensaje. Unos 10 minutos después, el hermano mayor de Antonio hizo una llamada grupal, quizás sin darse cuenta de que el micrófono estaba abierto para todos los que entraran al chat. Se escuchaba la conversación. El tono del tío era tajante. «Rosa, has sangrado a tu nuera hasta el final y todavía tuviste la cara de echarla. Que tu hijo y ella no te reclamen el dinero ya es un milagro. Deja ya de hacerte la víctima». Rosa me llamó enseguida a mí directamente. Nada más descolgarla oí gritar: «¿Cómo te atreves a humillar así a tu suegra? ¿Quieres que toda la familia me desprecie?». Dejé el móvil sobre la mesa y puse el altavoz para que Alejandro la escuchara. Contesté despacio: «Yo solo he enseñado la verdad.
El único que teme a la verdad es el que ha actuado mal. Se atragantó con sus palabras y empezó a insultarme, llamándome víbora y calculadora por haber guardado los recibos para preparar mi venganza. Fue entonces cuando Alejandro se acercó al teléfono. Su voz fue cortante. Mamá, a partir de hoy, si alguien vuelve a insultar a mi mujer, se las verá con mis abogados. Ya he tenido demasiada paciencia. Al otro lado del teléfono se hizo un silencio absoluto. Probablemente, Rosa nunca imaginó que Alejandro llegaría a soltarle una frase así, y la familia tampoco. Durante todos esos años, Alejandro siempre había sido el mediador, el que agachaba la cabeza por el bien de la paz familiar. Pero cuando alguien que ha tenido demasiada paciencia decide por fin ponerse en pie, nadie puede volver a obligarlo a arrodillarse usando lágrimas como chantaje. Después de aquella noche, Rosa perdió todo el apoyo que le quedaba. Las llamadas pidiendo explicaciones cesaron por completo. Es más, algunos parientes me mandaron mensajes privados disculpándose. Alguien me escribió: Carmen, perdóname de verdad. No tenía ni idea de que habías tenido que cargar con todo eso. Leía esos mensajes y no sentía tristeza, pero tampoco me sentía triunfante. Solo sentía alivio porque por fin ya no nos forzaban a callar mientras otros manipulaban la verdad a sus anchas. Esa misma noche, Lucía me mandó un escueto mensaje. Carmen, necesito hablar contigo. Es sobre Hugo. Si no te lo digo ahora, me arrepentiré toda la vida. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Mi intuición me decía que otro golpe estaba a punto de sacudir a la familia de mi marido. Y esta vez, la causante no sería yo. Me reuní con Lucía en una pequeña cafetería cerca de mi oficina a la mañana siguiente. Para ser sincera, antes de verla sentía bastantes dudas. Lucía me había mirado por encima del hombro y se había quedado callada beneficiándose de cómo sus futuros suegros nos acorralaban. No la odiaba al punto de desearle ningún mal, pero tampoco era lo suficientemente magnánima como para hacer borrón y cuenta nueva. Lucía llegó puntual. No iba maquillada como solía hacer, sino con una sencilla camisa blanca. Tenía unas ojeras muy marcadas debajo de los ojos. Al sentarse, puso un montón de papeles y un teléfono móvil con varias conversaciones abiertas delante de mí. Fue directamente al grano. Carmen, necesito saber la verdad. No es para defender a nadie. Al fin y al cabo, me iba a casar con él. Pero a medida que se acerca la fecha, me siento como una completa idiota a la que toda su familia le ha estado tomando el pelo. La miré sin coger los papeles al instante. Lucía misma empujó el teléfono hacia mí. En la pantalla había mensajes de Hugo de hacía unos meses. Presumía de que la casa vieja acabaría siendo suya. Decía que sus padres a quien más querían era a él, que su hermano mayor solo estaba allí de paso y se iría pronto. Llegó a escribir: el cuarto de la segunda planta ya nos lo tiene reservado mi madre. En cuanto Alejandro y Carmen se vayan, solucionado. Al leer aquello, apreté los puños. Lucía siguió deslizando la pantalla hacia abajo. Hugo incluso había prometido que, tras la boda, Alejandro les ayudaría a comprar un coche para no quedar mal ante la familia de Lucía. Había escrito: mi hermano es gerente, gana un pastón, y Carmen es jefa de contabilidad. A nuestra familia no le falta el dinero, tú no te preocupes. Si te casas conmigo, no te faltará de nada. Leí todo eso y sentí una mezcla entre asco y gracia. Nosotros jamás le habíamos prometido nada de eso. Ni siquiera se nos había pasado por la cabeza ayudar a Hugo a comprarse un coche. Dejé el móvil y miré a Lucía. Todo lo que te ha contado Hugo sobre nuestra situación económica es mentira. Esa habitación la reformamos nosotros. La mayor parte de los muebles los pagamos nosotros. Y en cuanto a coches o dinero para después de la boda, te lo digo muy claro, jamás existió tal promesa. Lucía se quedó callada, mirándome largamente, como si tratara de averiguar si yo hablaba desde el rencor o con sinceridad. No me molesté en darle muchas explicaciones. Cogí mi propio móvil y le enseñé las fotos de los albaranes, los presupuestos de la reforma, los extractos bancarios y los viejos mensajes de WhatsApp con el ebanista. También le enseñé el PDF resumen que mandé al grupo de la familia. Cada cifra, cada fecha y cada concepto eran tan claros que no dejaban margen para la duda. Lucía lo leyó todo y su cara fue palideciendo. Un momento después soltó una carcajada, pero sonó como si estuviera a punto de echarse a llorar. Así que toda su familia montó un teatro para estafarnos a mí y a los míos. Cogió de nuevo su móvil. Le temblaban las manos. Y yo que creía que estaba siendo interesada por preguntar por la casa. Y resulta que solo intentaba esquivar una zanja en la que ellos ya me habían puesto la alfombra roja. No dije nada. No sentí lástima por Lucía, pero entendía lo que era que te convirtieran en un mero espectador del drama de tu propia vida. Antes de irse, Lucía me miró. Su voz era apenas un susurro.
Gracias, Carmen. Sé que mi actitud no fue la correcta, pero este problema me encargo yo de solucionarlo. Esa misma noche, Lucía llevó a sus padres a casa de Rosa. Yo no estaba allí, pero Alejandro recibió una llamada de un tío suyo que vivía cerca de la casa vieja. Más tarde, Lucía también me mandó una grabación de audio. La casa que antes estaba decorada con farolillos y cintas para la boda, ahora estaba llena de cajas de tartas y bandejas de los regalos de compromiso. Y en una sola noche se convirtió en un tribunal. Isabel, la madre de Lucía, puso encima de la mesa el montón de pagarés, las capturas de pantalla de los mensajes y todas las pruebas. No se anduvo por las ramas. Rosa, hoy no vengo a hablar de los preparativos de la boda. Vengo a preguntar hasta cuándo pretendía su familia seguir mintiendo a mi hija. A Rosa le entró un ataque de pánico y la voz se le quebró. Isabel, ¿de qué hablas? Los chicos se van a casar. Si hay algún malentendido, se habla. Es normal que los hombres jóvenes se equivoquen a veces. Lucía, de pie detrás de su madre, tenía los ojos enrojecidos, pero una voz gélida. Una equivocación se perdona una vez, Rosa. Pero si su familia lleva mintiendo desde el minuto 1, mintieron sobre la casa, sobre la habitación, sobre el dinero y hasta sobre las deudas de Hugo. Hugo dio un respingo y se puso rojo. No te pases, Lucía. ¿Quieres cancelar la boda porque te has dado cuenta de que mi casa no es como te imaginabas? Eres una materialista de cuidado. Sin añadir una palabra más, Lucía se adelantó y le dio otra bofetada a Hugo, allí mismo, delante de ambas familias. El sonido resonó por todo el salón. Lo señaló directamente con el dedo, con la voz temblorosa pero firme. Ser pobre no es ninguna vergüenza. Lo que da asco es no tener dónde caerse muerto y fingir que eres rico. Estás endeudado hasta las cejas y encima pretendes arrastrar a los demás. Tú no me quieres. Solo necesitabas a alguien a tu lado para que el escaparate pareciera perfecto. Rosa se abalanzó para agarrar a Lucía por el brazo, hecha un mar de lágrimas. Por favor, hija, ten piedad de Hugo. Solo se ha equivocado de camino. Cuando os caséis, yo misma le enderezaré. Si lo dejas ahora, le destrozas la vida. Pero Lucía se soltó con desprecio y le espetó con frialdad. Si usted quiere tanto a su hijo, quédeselo. Yo no tengo ninguna obligación de arruinarme la vida por culpa de su niño mimado. Isabel anuló el compromiso en ese mismo instante. Todos los gastos adelantados los recuperarían ellos mismos por su cuenta. En cuanto al engaño y el encubrimiento de las deudas, advirtió que se plantearían acudir a los tribunales. Tras dejar las cosas claras, toda la familia de Lucía abandonó la casa. La puerta se cerró, llevándose consigo la boda que Rosa había utilizado como pretexto para echarnos de nuestra casa. Se dejó caer de rodillas en el suelo, golpeándose los muslos, llorando y gritando mi nombre a pleno pulmón. A pesar de que yo no estaba, seguía repitiendo: todo esto es por culpa de Carmen. Ella ha roto esta familia. Ella ha arruinado la felicidad de Hugo. Si hubiera cedido, si no hubiera enseñado todos esos papeles, la familia de Lucía no se habría puesto así. Pero esta vez ya nadie salió a darle la razón. Antonio, un hombre que durante años había preferido guardar silencio, de pronto golpeó la mesa con fuerza. Su voz sonaba ronca. Cállate ya. ¿Le has consentido todo hasta llegar a esto? Y aún tienes la desfachatez de culpar a los demás. Tiene deudas. Es un mentiroso. Ha falsificado mi firma. Tú lo sabías todo y lo tapaste. Esta familia no se ha ido al traste por Carmen, sino porque tú has preferido mirar a otro lado y fingir que no pasaba nada. Rosa se quedó paralizada. En el centro del salón, Hugo seguía de pie. Todavía tenía marcada la bofetada en una mejilla. Sus ojos se movían de un lado a otro como un animal acorralado. La casa vieja que hasta el día anterior se preparaba para ser un palacio nupcial, ahora estaba cubierta de pagarés, llantos y regalos de boda devueltos que ni siquiera se habían abierto. Por mi parte, después de escuchar el audio que me mandó Lucía, dejé el móvil en silencio. No sentí la victoria que había imaginado. Simplemente comprobé que el karma actúa de formas muy discretas. Alguien puede usar una boda para echar a otras personas de su casa, pero jamás podrá edificar una familia sobre cimientos de mentiras. Y sabía perfectamente que el derrumbe de la familia de mi marido no acabaría ahí. Después de la noche en que la familia de Lucía canceló la boda, Hugo casi pierde la cabeza. Alguien como él, acostumbrado a que su madre le sacara las castañas del fuego, a cometer errores y que otro los arreglara, a endeudarse para que alguien pagara por él, y a quedar en evidencia para que su madre llorara en su lugar, acabó por hundirse del todo. En cuestión de días, la prometida lo abandonó. La familia de la novia cortó todo contacto. Los prestamistas seguían acosándole y sus familiares dejaron de encubrirle. Hugo era incapaz de asumir que todo era consecuencia de sus propios actos. Necesitaba un chivo expiatorio y, evidentemente,
los elegidos fuimos nosotros. Una noche, sobre las 9:00, mientras yo podaba algunas de las plantas del salón, se encendió la pantalla del videoportero. Fuera de la verja estaba Hugo, tambaleándose, con la camisa arrugada y la cara colorada por el alcohol. Detrás de él había 3 de sus amigos, cuyo aspecto no era mucho mejor. Uno de ellos sostenía un teléfono móvil. Hugo señaló directamente a la puerta de mi casa y empezó a pegar gritos en medio de una calle que por lo general estaba desierta. Alejandro, Carmen, salid de ahí. Claro, como ahora sois ricos, os escondéis en vuestro chalet. Me quedé de piedra. Nuestra urbanización era extremadamente silenciosa. Los vecinos eran muy celosos de su tranquilidad. Los berridos de Hugo desentonaban tanto que en algunas casas cercanas se encendieron las luces. Alejandro salió de su despacho, miró la cámara y se le oscureció el semblante al instante. El vigilante de seguridad de la urbanización se acercó y le pidió a Hugo que se marchara, pero éste se negó en redondo. Incluso le quitó el móvil a su amigo, puso un directo en sus redes sociales y se enfocó a sí mismo. Mirad todos, este chalet de 1 millón de euros es de mi hermano. Mi hermano está forrado, pero prefiere dejar que los matones persigan a su hermano pequeño y que sus padres se pasen el día llorando. Sentí un frío repentino en las manos. No era miedo, era una indignación tan grande que me dejó el cuerpo rígido. ¿Cómo podía alguien carecer tanto de decencia como para plantarse borracho frente a la casa de otro, usando un móvil para convertir sus propias miserias en un espectáculo? Hugo iba a más. Señaló hacia la verja con la voz ronca. Si mi hermano es rico, ¿por qué no paga mis deudas? 120.000 euros no es más que calderilla para vosotros. Alejandro, soy tu hermano de sangre. ¿Aún te queda algo de humanidad? Alejandro no abrió la verja ni salió a discutir con él, tal como Hugo esperaba. Llamó al jefe de seguridad de la urbanización, luego al puesto de la Guardia Civil más cercano y por último a su abogado, con el que ya había hablado previamente. Al verlo, sentí de repente una paz inmensa. En el pasado, cada vez que había un conflicto, nuestro primer instinto era ceder por mantener la paz. Pero esta vez Alejandro no retrocedió, no respondió a los gritos con más gritos. Usó el arma adecuada, la ley y las pruebas. Cuando llegó la Guardia Civil, Hugo se puso más teatral. Se sentó en la acera, dándose golpes en el pecho y llorando a lágrima viva. Yo solo he venido a pedirle ayuda a mi hermano. No estoy armando follón. Mi hermano es rico, vive en un pedazo de chalet, mientras que a mí me van a matar a disgustos por unas deudas. ¿Es normal que un hermano mayor se porte así? Algunos vecinos miraban desde lejos. Unos grababan con los teléfonos. Los vigilantes les pedían que mantuvieran las distancias, pero el alboroto ya había destrozado la tranquilidad de la noche. El abogado de Alejandro no tardó en llegar. Llevaba una camisa blanca, un maletín, y salió del coche con total aplomo. Fue en ese momento cuando Alejandro abrió la puerta peatonal y salió. Yo me quedé justo detrás de él. Al vernos, Hugo dio un salto, pensando que por fin había logrado que saliéramos. ¿Tienes miedo de que la gente descubra que eres un malnacido, eh? Alejandro ni se inmutó. Le entregó una carpeta a uno de los agentes. Agente, quiero interponer una denuncia por alteración del orden, vulneración del derecho a la intimidad y calumnias emitidas en directo por Internet. Aquí dentro hay mensajes con amenazas, grabaciones de llamadas, y el disco con las grabaciones de las cámaras de seguridad que demuestran cómo Hugo y sus amigos vienen a armar jaleo a mi casa. Al oír aquello, la cara de Hugo cambió. Hizo un amago de abalanzarse para quitarle la carpeta, pero su amigo lo frenó. El abogado intervino al instante. Hugo, todos sus actos de esta noche están siendo grabados. Cuanto más pierda los estribos, más perjudicará su situación legal. Quizás a causa del alcohol. Hugo ya era incapaz de morderse la lengua. Se giró hacia Alejandro y le soltó un grito. ¿Te crees que yo quería venir aquí? Ha sido mamá la que me ha mandado. Me dijo que viniera a montar el pollo, que Alejandro tiene pánico a quedar mal y acabaría pagando. Dijo que como tenías un chalet tan caro tendrías dinero. Me dijo que trajera a gente y grabara, y que me darías el dinero con tal de que me callara. Esa confesión heló el ambiente. Vi a Alejandro petrificado, con los hombros en tensión. Las cámaras de la entrada, las de seguridad y los móviles de los curiosos captaban cada palabra a la perfección. En ese instante paró un taxi. Rosa bajó corriendo. Llevaba el pelo revuelto y el rostro pálido como la cera. Seguramente alguien le había avisado y se había presentado allí a todo correr. Fue directa hacia Hugo, le agarró del brazo y le espetó con la voz temblorosa. «Estás borracho, ¿verdad? ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Venga, vámonos a casa. No te quedes aquí». Pero Hugo estaba demasiado bebido para frenar. Se zafó bruscamente y la señaló con el dedo. «Pero si fuiste tú la que me lo dijo. Tu hermano tiene un chalet de 1 millón de euros, seguro que tiene pasta. Tú ve a montar el pollo, me dijiste. Luego yo me pongo a llorar y seguro que se ablanda.
Y ahora te haces la loca. Miré a Rosa. La mujer que había usado sus lágrimas para chantajearnos, la que movilizó a los familiares para hundirme, estaba ahora congelada en medio de la calle, bajo la mirada perpleja de decenas de desconocidos. Alejandro se giró hacia su madre. Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra pesaba toneladas. Resulta que, después de todo, me sigues viendo solo como una cartera abierta. Rosa empezó a negar con la cabeza frenéticamente. No, no es así, Alejandro. No era mi intención. Yo solo quería salvar a tu hermano. Nunca creí que llegaría tan lejos. Di un paso al frente y la miré a los ojos. Esta vez no me temblaba nada. Hace meses nos echaste a la calle, Rosa, y ahora mandas a gente a montar este espectáculo a nuestra casa. A eso tú lo llamas salvar a un hijo. ¿Y a nosotros qué nos llamas? ¿Es que no somos personas? Rosa abrió la boca, pero no supo qué responder. A nuestro alrededor, algunos vecinos seguían grabando. A esas alturas, Hugo empezaba a recuperar un poco la sobriedad. Su rostro se fue volviendo más y más blanco. Miró a los agentes, al abogado y a Alejandro, y de pronto pareció darse cuenta de que él mismo se había puesto la soga al cuello. Presa del pánico, se volvió hacia Alejandro y empezó a suplicar. Alejandro, por favor. Estaba borracho. No sabía lo que decía. Retira la denuncia. Somos familia. Alejandro lo miró. Luego miró a su madre. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Precisamente porque somos familia he aguantado durante demasiado tiempo, pero a partir de hoy, el que la hace, la paga. Firmó el acta de la denuncia. El trazo del bolígrafo fue tan enérgico que casi se podía oír rasgando el papel. En aquel momento supe que lo que firmaba no era solo una denuncia. Era la primera vez que Alejandro decidía trazar una línea y proteger a nuestra propia familia antes que dejarse arrastrar por unos lazos de sangre que lo cegaban. Y también fue la primera vez que Rosa comprendió que sus lágrimas ya no servían para manejar a su hijo. Tras lo de aquella noche frente a nuestra casa, las cosas ya no tendrían vuelta atrás. La policía citó a Hugo un par de veces, y como no hubo agresiones físicas graves, todo acabó con la firma de una orden de alejamiento y un compromiso de no acercarse, no causar altercados ni volver a difamarnos en redes sociales. El día que firmó aquel documento, Alejandro llegó a casa tardísimo. No habló mucho. Se sentó un buen rato en el porche mirando al infinito, como si acabara de extirparse una carga enorme de su pasado. Sin embargo, aquel papel firmado no trajo la paz a la casa vieja. Los prestamistas no dejaron de acosarles. A veces se pasaban todo el día frente a la verja. Otras pegaban notificaciones de embargo en la puerta. Los vecinos empezaron a cotillear sin cortapisas. Esa misma gente que antes le decía a Rosa la suerte que tenía de tener unos hijos tan prósperos, ahora negaba con la cabeza al cruzarse con ella. La familia de Lucía anuló definitivamente cualquier compromiso. Isabel mandó un par de personas a recoger los regalos y reclamó que le devolvieran el adelanto del catering y demás gastos que debían haber compartido. Me contaron que ese día Rosa se encerró en su cuarto toda la tarde. La mujer que había puesto el qué dirán por encima de cualquier cosa, acabó por perder lo único que le importaba, su reputación. Antonio envejeció de golpe. Si antes era un hombre de pocas palabras que todavía conservaba cierto aire de patriarca, tras todo este escándalo apenas se le oía. Esa casa que creían que podrían hipotecar en un santiamén para saldar las deudas de Hugo nunca se llegó a arreglar. Con las facturas a nombre de Alejandro y el asedio constante de los cobradores, ningún banco se atrevió a firmar la operación. Y Hugo, sin boda, humillado ante todos sus amigos, pareció perder el rumbo por completo. Sus supuestos amigos de copas y apuestas, al ver que no tenía un céntimo, se borraron del mapa. Le resultaba cada vez más difícil encontrar esos trabajillos inestables. Un conocido me comentó un día que le había visto fumando solo en la terraza de un bar, bastante más delgado, y con los ojos inyectados en sangre por no pegar ojo. No me alegré de oírlo. Al fin y al cabo era el hermano de mi marido. Simplemente, hay errores que uno mismo debe pagar. La habitación de la segunda planta que tanto revuelo había provocado acabó convertida en un desván. Se amontonaron allí las cajas devueltas por los suegros, trajes que no se estrenaron nunca y luces decorativas que jamás se colgaron. Hasta me lo soltó una vecina cuando coincidimos en el Mercadona. Oye, Carmen, qué frío hace ahora en esa habitación. Cuando estabais vosotros siempre se veía acogedora. Yo solo le respondí con una leve sonrisa, y así llegó una tarde de finales de año. El sol del ocaso iluminaba mis bugambillas en flor cuando volvió a sonar el telefonillo de la calle. Miré la pantalla y vi a Rosa al otro lado de la verja. Ya no quedaba rastro de aquella mujer altiva. Llevaba una rebeca marrón bastante gastada y el pelo recogido en una coleta despeinada. En la mano sostenía una bolsa de la farmacia. Había pasado algo más de un mes,
pero parecía haber envejecido 10 años. Se quedó allí parada un buen rato, como si no supiera cómo empezar. Al final, me llamó por teléfono. Carmen, me he equivocado. ¿Me dejas entrar a hablar contigo? La miré a través del interfono. Sentí algo raro. Ya no me dominaba la rabia de cuando nos echó a la calle ni la angustia de la noche que hicimos las maletas. Estaba exhausta, cansada de todo lo vivido, cansada de los años intentando hacerme un hueco en su familia solo para acabar marchándome por la puerta de atrás, herida. Alejandro salió de la cocina. Al verme callada frente a la pantalla, me preguntó suavemente: ¿Quieres verla? Negué con la cabeza, no porque la odiara tanto como para no poder ni mirarla a la cara, sino porque había entendido que hay distancias que, una vez marcadas, son imposibles de borrar. Perdonar no significa volver al lugar donde te hicieron daño. Alejandro se quedó pensativo un segundo, sacó el móvil y llamó a su madre. Yo, a su lado, pude oír claramente cómo a su madre le temblaba la voz. Alejandro, sé que me he equivocado. Tu padre y yo ya no tenemos a nadie en el mundo. ¿Podemos irnos a vivir con vosotros? Te juro que no volveré a molestar a tu mujer. Alejandro cerró los ojos y, después de tomar aliento, le contestó con una calma que no denotaba rencor, pero tampoco afecto. Cualquier cosa que necesitéis, papá y tú, para medicinas o comida, os la pagaré. Es mi obligación como hijo, pero no podéis venir a vivir con nosotros, mamá. Por el auricular se oyeron unos sollozos. ¿Tienes corazón para abandonar a tu madre, Alejandro? Vi que los nudillos de Alejandro se ponían blancos de lo fuerte que agarraba el móvil. Seguro que a él también le dolía. Después de todo, era su madre. Pero tras todo lo vivido, solo le respondió con un tono apagado. No soy yo quien te abandona, mamá. Fuiste tú quien nos echó a nosotros primero. Dicho eso, colgó, sin discusiones y sin más explicaciones. Rosa se quedó en la verja durante un largo rato. La observé por la cámara hasta que se secó las lágrimas, se dio la vuelta y se marchó con paso lento. Su silueta fue haciéndose cada vez más pequeña bajo la hilera de árboles. Recordé de golpe el día que salimos de la casa vieja arrastrando las maletas, en mitad de la noche, con el corazón como una piedra. En cambio, aquel día hacía un sol precioso y corría una brisa suave. Aún así, algo se había roto dentro de mí y nunca volvería a ser igual. Salí al pequeño jardín delantero y me puse a enderezar una de las bugambillas que se había inclinado un poco. Alejandro vino y se paró a mi lado. Ninguno de los dos habló, solo se oía el roce de las hojas con el viento. Y entonces me di cuenta de que lo que había estado buscando todos esos años no era una mansión enorme, ni ganarle una batalla a la familia de mi marido. Lo único que necesitaba era un lugar en el que, no tuviera que vivir asustada, un sitio en el que no tuviera que adivinar el humor de los demás para saber si ese día iba a encontrar algo de paz. Al fin, había encontrado ese lugar.